Muy buenas tardes, una especial bienvenida para todos a este su conversatorio del Grupo de Atención Primaria en Salud. Mi nombre es María del Pilar Cerezo Correa y estoy desde el momento en que inició este Grupo de Atención Primaria en Salud a cargo de la coordinación del grupo. Estamos hoy por iniciativa de la Asociación Colombiana de Salud Pública y un grupo de universidades que desde el tiempo de la pandemia decidieron unirse para compartir experiencias y aportar al desarrollo del país. Les recuerdo que nuestros conversatorios se realizan de manera mensual. De este primer semestre del año tenemos el conversatorio de hoy, del cual ya vamos a hablar enseguida. El próximo será el 3 de abril, luego el 11 de junio y el 8 de mayo, para que por favor se paren todos en sus agendas. Las universidades que estamos a cargo de la preparación de este evento son la Universidad del Norte, la Universidad de Sucre, la Universidad de Cartagena, la Universidad Católica de Oriente, la Universidad de Antioquia, la Universidad de La Sabana y la que represento, la Universidad Autónoma de Manizales. Por iniciativa, repito, de la Asociación Colombiana de Salud Pública, hemos tenido de dos grupos que han surgido muy especiales en esta pandemia, compuestos por académicos. Uno de ellos es este en el que estamos hoy, y también el de la Alianza Académica Nacional, presente y futuro de la salud pública, en el cual tenemos varios invitados el día de hoy. Bueno, nuestro conversatorio de hoy entonces tiene como título Redes integrales e integradas de servicios de salud en Chile, y APS estará a cargo del doctor Ricardo Fábrica, a quien quiero darle también un especial saludo y agradecimiento por estar con nosotros y de que me voy a permitir contar algo de su hoja de vida. El doctor Ricardo es médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, es máster en gestión pública de la Universidad Complutense de Madrid. Ha tenido una larga trayectoria directiva en el sector público chileno. Allí ha ejercido varias responsabilidades, entre ellas ha sido director nacional de atención primaria de salud, subdirector de FONASA y viceministro de redes asistenciales de salud. Desde el 2015 al 2021, él trabajó, hizo parte del equipo de sistemas de salud de la Organización Panamericana de la Salud en el área de redes y atención primaria de salud. Y desde el 2022 está a cargo de la decanatura de la Facultad de Salud de la Universidad de Santo Tomás. Bueno, el doctor Ricardo estará acompañado del doctor Alexis Ahumada, que es experto en el tema de atención primaria de salud y hace parte del equipo del Ministerio de Salud en este momento. Y además por el doctor Alejandro Pino, él es ingeniero comercial y es ex jefe de presupuestos del Ministerio de Salud. La dinámica para el conversatorio, entonces, es que vamos a escuchar al doctor Ricardo, que nos tiene preparada una presentación con algunos elementos muy importantes para trabajar en el tema de redes integradas de servicios de salud, que aportará de manera importante para nuestro país. Y después de la presentación, todos ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas y participarán algunos de nuestros compañeros en esa moderación. En este momento, entonces, doy la palabra al doctor Juan Eduardo Guerrero para que haga su saludo desde la Asociación Colombiana de Salud Pública. Doctor, adelante. Muchas gracias, profe María del Pilar. Muy buenas noches a todo el grupo que está aquí presente en el día de hoy, que ha mostrado su interés en este conversatorio de redes integradas de servicios de salud. En primer lugar, reciban mi saludo desde la Asociación Colombiana de Salud Pública y también en nombre de la Alianza Académica Nacional y de este grupo tan importante de conversatorio de la atención primaria en salud, que es impulsado por las diferentes universidades que la profe María del Pilar Cerezo ha tenido a bien de comentarnos en su presentación. Expresarles que realmente este es un tema supremamente valioso. Ustedes saben que durante todo el proceso de reforma, uno de los puntos importantes que se discuten
es el funcionamiento de redes integradas de servicios de salud relacionadas con la atención primaria en salud. Diríamos que ese esfuerzo que se hace en el proceso de reforma, de llegar a los territorios y que en los territorios, junto con la autoridad sanitaria, se pueda avanzar en la organización de redes integradas de servicios de salud y su relación con la atención primaria en salud es algo muy importante para todos nosotros. Surgen múltiples preguntas y en esas múltiples preguntas la Asociación Colombiana de Salud Pública, junto con el Grupo de Atención Primaria en Salud, ha querido hacerle esas preguntas al equipo que está destacado en el día de hoy, presidido por el doctor Ricardo Fábrega y también con Alexis Ahumada y Alejandro Pino, que están con nosotros en el día de hoy, a quienes les agradezco su participación, su benevolencia y el tiempo que nos están dedicando en esta tarde, en esta noche, para poder comprender cómo funcionan las redes integradas en otros países. En este caso vamos a ver la experiencia de Chile. El doctor Ricardo Fábrega es una persona de múltiple experiencia, ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud y ha participado también en Chile desde el gobierno en múltiples posiciones y por lo tanto es una persona que tiene la capacidad, la idoneidad profesional para podernos explicar qué significa esto de las redes integradas de servicios de salud y qué beneficio tiene que podamos avanzar en esa transformación del sistema de salud. Cuando nosotros en Colombia se expidió la ley 1438 del 2011, se pensó que la 1438 podría transformar el Sistema Nacional de Salud de Colombia y colocó unos temas. Uno, la estrategia de atención primaria de salud como eje transformador del sistema de salud. Dos, habló de redes integradas de servicios de salud como una propuesta para que los territorios puedan tener una respuesta con capacidad resolutiva. Y tres, nos habló de la importancia de la participación social, donde se implica que la sociedad civil debe participar y comprometerse en este tipo de procesos para poder lograr resultados sanitarios, o sea que la salud pública está ligada al funcionamiento de las redes integradas de servicios de salud. Y cuarto, uno podría decir que la ley 1438 también nos habló del Plan Decenal de Salud Pública y por lo tanto todos los actores del sistema, de una u otra forma, desde su posición, contribuyen a conseguir los resultados de salud pública que los países de una u otra forma deben cumplir a nivel internacional para mejorar las condiciones de vida de la población. En la noche de hoy vamos a escuchar cómo funciona esto en Chile y está abierta para que los diferentes académicos, para que los docentes y las personas de la sociedad civil, los secretarios de salud, las personas que en el día de hoy nos acompañan, puedan hacer las preguntas de cómo funciona. Nosotros tenemos múltiples preguntas en el sentido de cómo es la relación de los especialistas con el servicio ambulatorio, con los equipos de atención primaria en salud, etcétera. Hay múltiples preguntas que trataremos de resolver en el día de hoy y por eso dejo en este momento la palabra al doctor Ricardo Fábrega para que pueda hacer su presentación y agradecer muchísimo a todos ustedes su presencia. Lo importante en estos debates, en estos diálogos, en estos conversatorios, es que tengamos la mente abierta donde podamos escuchar de que sí es posible hacer los cambios, de que hay países que están avanzando en ese sentido, que hay países que han logrado resultados sanitarios en diferentes formas y que es importante entender y comprenderlos para poder resolver muchas de las dudas que de una u otra forma en el ambiente político en Colombia se plantean y es necesario que tengamos una pedagogía, un enfoque pedagógico de explicar cómo funcionan estos instrumentos, estos mecanismos que buscan mejorar las condiciones de salud de la población y el mayor acceso a los servicios. De modo que mil gracias a todos por su participación. Estemos atentos, tengamos las preguntas presentes y doctor Ricardo Fábrega, el suyo el auditorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guerrero. Muchas gracias a todos los amigos de Colombia que me han invitado a compartir esta noche. Y también vi por ahí algunos colegas de México, de Ecuador. Vi a la Vivian de Bolivia saludando. Un gran abrazo, Vivian. Espero que nos veamos en Mar del Plata en el Encuentro de Salud de los Pueblos dentro de unas semanas. Eh, bueno, eh, ya me presentaron. Soy médico, me dedico actualmente a la academia. Soy decano de salud de la Universidad Santo Tomás, en la Facultad de Salud. Participo de los procesos de reforma en Chile y
Me ha pedido el doctor Guerrero y el equipo de Colombia que les cuente una visión sobre lo que son las redes integradas, así que voy a compartir pantalla, voy a hablar unos, no sé, espero que me paren si me estoy alargando mucho, yo lo programé para unos 30 minutos, pero si me entusiasmo puedo hablar mucho rato, así que le pido a Eduardo o a la doctora María del Pilar que me vayan avisando cuando ya sea suficiente, para que tengamos un tiempo de conversar, de que me hagan preguntas, eh, y de esa manera poder estar más aterrizado en lo que ustedes quieren saber, porque en realidad nuestro sistema, como todo sistema de salud, eh, tiene muchas aristas. Y eso es lo que yo quería en primer lugar compartir con ustedes. Cuando uno quiere hablar de un sistema de salud, para hablar de un sistema como está, uno debería hablar de la historia del sistema, de las funciones del sistema, de los recursos del sistema, de la estructura, que es muy importante porque se da un cierto contexto, y de los resultados. Evidentemente eso solo ya nos toma un curso, así que yo voy a hacer pinceladas en cada uno de estos temas, porque el sistema es muy complejo, es heterogéneo, es dinámico, es pluralista. Es más, si ustedes invitaran a otro chileno, probablemente les daría otros, pondría el foco en otros temas bueno, los chilenos somos bien diversos unos de otros y probablemente pondríamos el acento a lo mejor en los desafíos. Los chilenos en general nunca estamos contentos con nuestro sistema y por lo tanto estaríamos tratando de demostrar lo mucho que falta. Yo voy a hacer una cosa distinta, voy a mostrar más bien la parte que me tocó participar a mí. Yo fui directivo del sector salud entre el año 92 y el año 2008, en distintas posiciones dentro del aparato de gobierno, desde jefe de división a nivel nacional para la atención primaria, para la gestión, para la implementación de la reforma AUGE, y después fui viceministro de salud. Después, en un periodo por allí, fui director nacional del Instituto de Salud Pública, en medio de mis actividades académicas y después en OPS. Entonces, la verdad es que tengo una visión más bien de actor y testigo de lo que pasó entre esos años, entre los años 90 y el 2015. Y después ya estuve fuera del país, la pandemia la pasé en Perú, y ya volví hace muy poco a Chile como decano en una universidad privada. Y bueno, mantengo mucho contacto con toda la gente del sector. Yo me voy a limitar entonces a algunos aspectos centrales del sistema formal, además. No voy a hablar de lo que se entiende por el sistema formal de salud. No voy a entrar en lo que son las prácticas populares de salud ni en las prácticas tradicionales, que siempre son muy importantes y que uno tiende a no verlas. Nosotros en nuestra cotidianidad tratamos de verlas mucho, pero para efectos de una comparación es mucho más fácil usar el lenguaje habitual de los expertos en sistemas de salud, que es el que voy a tratar de utilizar en las próximas láminas. Y después de hacer la primera pincelada, me voy a meter más en lo que son la atención primaria y las redes asistenciales. Otra prevención. En Chile hablamos de atención primaria en términos de lenguaje para referirnos al primer nivel de atención. Y se entiende que la estrategia de atención primaria en el lenguaje de OPS, que es una estrategia global que abarca las distintas funciones del sistema, eso lo entendemos algunos solamente. En Chile, si ustedes le preguntan en general a cualquier chileno, la atención primaria es el primer nivel de atención y el enfoque que se hace es más preventivo, promocional, desde los establecimientos del primer nivel de atención. Solo en ciertos niveles ministeriales, en ciertos niveles académicos, se entiende que la atención primaria es una estrategia para todo el sistema de salud y que orienta, y que obviamente requiere un primer nivel de atención muy fuerte, pero que la atención primaria va más allá que eso y orienta los determinantes sociales, orienta el sistema de financiamiento, el sistema de regulación, en fin, todo eso que los expertos en la atención primaria lo manejan muy bien en América Latina. En el caso de Chile, probablemente influido por la experiencia española. Cuando nos referimos a atención primaria, nos estamos refiriendo fundamentalmente a lo que pasa en el primer nivel de atención. Así que haciendo esas dos prevenciones, ustedes cuando yo, como soy de la familia OPS durante mucho tiempo, suelo hablar de atención primaria como estrategia. Pero como estoy hablando de Chile, muy probablemente se me salga hablar en vez de primer nivel de atención, y hable de atención primaria como primer nivel de atención. Entonces ustedes atentos allí, porque yo puedo, sin darme cuenta, estar mezclando los términos, y por eso hago la aclaración antes de seguir. Primero, algunos hitos principales del sistema de salud chileno. En 1952 se crea un Sistema Nacional de Salud e integra todos los establecimientos
públicos y semipúblicos, digamos, de ONG, de algunas hospitales vinculados a la Iglesia Católica, a la beneficencia, en fin, y los integra en un solo sistema a nivel nacional, que se llama el Sistema Nacional de Salud, que tuvo importantes logros que se desarrolló entre el año 52 y el año 73. Siguió vigente hasta el año 79, pero entre 73 y 79 estuvo más bien en un periodo de latencia su desarrollo, no hubo mayor desarrollo del mismo porque estábamos en dictadura y la dictadura decidió crear una nueva estructura con un Fondo Nacional de Salud, seguros privados que son las ISAPRES y nuevas estructuras en general, municipalizó todos los establecimientos del primer nivel de atención, los pasó a los municipios y todos los trabajadores del primer nivel de atención dejaron de tener un estatuto laboral público y pasaron a tener un estatuto laboral privado bastante heterogéneo dependiendo de la realidad de la comuna en la que estuvieran. Y del año 90-91 asume un gobierno democrático, 90, un gobierno democrático que llega con deseos de transformación, pero muy rápidamente se da cuenta que no tiene los votos en el Parlamento. Había un bloqueo estructural que persiste hasta hoy con la Constitución que estaba instaurada en el año 80, y por lo tanto decide hacer reformas incrementales en la medida en que fueran dándose las posibilidades, y se inicia un proceso de reforma entre el año 95 y el año 2004. El más importante, en términos visibles para la población, es lo que pasa en el 2004 con la llamada Ley Auge, pero los procesos de transformación vinieron desde mucho antes, de manera incremental, y explican la situación actual del sistema de salud. Por eso hago mención que es un periodo más largo. Yo fui allí en esos años yo ya estaba en el Ministerio de Salud. Yo egresé de médico en el año 90 y el año 92 ya estaba en el Ministerio de Salud, en el gobierno democrático, y el año 95 era experto en atención primaria. Yo ya trabajaba en un centro de salud y trabajaba allí en media jornada en el ministerio como un experto de terreno. Después hice mi magíster, hice otras cosas, pero en ese entonces era de los pocos que estaban en el ministerio que además trabajaban en la trinchera. Y en el 98 ya fui jefe de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud, cuando se crea la división, donde hicimos importantes avances en el tema de salud familiar y en otros temas. Y después me tocó ser el jefe de la División de Gestión para la reforma del año 2004, y del 2006 al 2008 fui el viceministro de Salud del gobierno de la presidenta Bachelet. Eso para que tengan claro cuál es mi sesgo, ¿ya? Para no llamarlos a ningún engaño respecto a que yo soy un actor del proceso de esos años, como un político técnico del aparato del Ministerio de Salud, y por tanto desde allí veo toda mi mirada tiene que ver con eso, porque en realidad los que participamos de ese proceso nos sentimos muy orgullosos de lo que logramos hacer en medio de las restricciones del sistema que teníamos. ¿Cómo quedó el sistema? El sistema quedó así después de la reforma. El Ministerio de Salud se transformó el año 2004 a una subsecretaría de Salud Pública y a una subsecretaría de Redes Asistenciales. Yo asumí el 2006 como subsecretario de Redes Asistenciales, y la subsecretaría de Salud Pública tenía bajo su dependencia, las tiene todavía, el Instituto de Salud Pública, que me tocó dirigir en el 2014, la Superintendencia de Salud y los secretarios regionales ministeriales. Y el subsecretario de Redes Asistenciales hacía supervigilancia de los servicios de salud que se convirtieron en redes asistenciales territoriales en todo el país. Además, hay una Central Nacional de Abastecimiento que provee de insumos y medicamentos a todos los establecimientos del aparato público que funcionan al amparo de la red territorial que corresponda, donde hay establecimientos municipales, hospitales y otros establecimientos de diverso tipo, que pueden ser desde centros de diálisis, centros de mamografía, en fin. Hoy día ustedes saben que han proliferado una cantidad de dispositivos sanitarios públicos o privados en convenio, podemos hablar de eso después de cómo funciona, que trabajan al alero de la red asistencial. En el mundo privado, la ISAPRES financia fundamentalmente prestadores privados, y FONASA también financia prestadores privados para la población del sector público, y eso tiene una modalidad de libre elección que se llama, de tal manera que una persona que pertenece al seguro público, que es el Fondo Nacional de Salud, puede ir a la red pública o puede ir libremente a prestadores privados pagando un copago, ¿ya? Y aquí en general la atención primaria municipal y los hospitales tienen actualmente gratuidad. En su tiempo solo era gratis la atención primaria de salud municipal, y ya desde el año pasado o antepasado, el año 2022,
el gobierno del presidente Boris dio gratuidad total también en los hospitales. Así que al momento de la atención esto es gratuito y se financia con aporte fiscal y con la cotización de los trabajadores, su 7% de los trabajadores formales. Esa es la estructura actual si uno mira, esta es la Rectoría, el Ministerio de Salud, las dos subsecretarías. Esta es los entes fiscalizadores principales, los secretarios regionales ministeriales de salud, que velan por el cumplimiento de las normas sanitarias, la Superintendencia de Salud, que vela porque la ISAPRE y FONASA cumplan las leyes vinculadas a la protección financiera y la protección de los usuarios, el Instituto de Salud Pública, que vela por todo lo que tiene que ver con medicamentos, la calidad de los medicamentos, el registro de los medicamentos, todo lo que tiene que ver con la calidad de los alimentos, la calidad del ambiente, de las aguas, del aire, en fin, hay una serie de atribuciones que tiene el Instituto de Salud Pública que lo convierten en el laboratorio científico y el ente regulador más importante del país en el sector público. ¿Ya? También regula, por cierto, la calidad de los laboratorios clínicos. ¿Ya? Todo laboratorio clínico tiene que estar acreditado, público o privado, tiene que estar acreditado ante el Instituto de Salud Pública para poder hacer exámenes de cualquier tipo que sea. En fin, este es, como les digo, un pantallazo sobre cómo está funcionando la estructura después de la reforma legal del año 2004, implementada en el 2005 y que sigue siendo la misma de entonces hasta la fecha de hoy, 20 años después. Ahora bien, aquí tengo algunas cifras de cómo ha evolucionado. Esto es una cifra de la gente de FONASA, o sea, tiene más un foco financiero. Entonces, el financiamiento, los seguros y la provisión de servicios desde el punto de vista financiero. El ministerio, como ustedes ven aquí, queda mucho más chiquitito, porque claro, esto lo hacen los economistas. Pero quise ponerla porque esto era el 2017, FONASA era el 78% de la población en ese minuto. ¿De acuerdo? Y hoy día ya está por sobre el 84% de la población. Y las ISAPRES que estaban en torno al 14 en ese minuto y ahora tienen que estar en torno al 11% de la población. El diferencial tiene que ver con población de las Fuerzas Armadas o población no afiliada pero que tiene ingresos. Pueden tener seguros privados o son personas con rentas que trabajan en la informalidad pero tienen renta, por tanto no pueden inscribirse a FONASA y al no cotizar quedan sin cobertura. Es un porcentaje relativamente bajo de la población al día de hoy, afortunadamente no más del 1 o 2% en la última cifra que revisé. Esta es más o menos la estructura actual entonces, pongan aquí 84 al año 2022. Yo he tratado de no colocar muchas cifras actuales, una porque son poco confiables después de la pandemia, ¿no? Todo lo que ha pasado después de la pandemia con los registros está todavía en una situación muy inestable. Y yo diría que el sistema no se va a estabilizar antes de un par de años más en términos de cuáles son los flujos desde el registro hasta el nivel de actividad. Así que la verdad es que cuando uno mira la cosa estructural, en términos se mantiene bastante igual en los últimos años, pero yo prefiero esperar a que se consoliden los datos, porque desde la pandemia para acá el país ya está tranquilizado, supuestamente se olvidó de la pandemia, pero los equipos ministeriales y los equipos de regulatorios en general siguen en la emergencia, todas las listas de espera que se generaron, todos los problemas, los rezagos en atenciones siguen golpeando el sistema y la verdad que ha habido muy poca posibilidad de hacer análisis más serios con datos recientes sobre la situación del sistema en este minuto. Además hay una crisis muy importante del sector privado de las ISAPRES en este minuto, porque la Corte Suprema les ordenó devolver primas cobradas en exceso y las ISAPRES deducen que no tienen recursos para devolver ese dinero y entonces hay una enorme discusión sobre lo que va a pasar con las ISAPRES, dado que muchas de ellas, varias de ellas, las más grandes, podrían caer en insolvencia y por lo tanto se están allí en este momento generando una ley para tratar de apoyar a las ISAPRES para que puedan sobrevivir en este proceso y que no se desplomen todas juntas. ¿Ya? Esa es un poco la postura del gobierno en este minuto, que no se nos desplomen las ISAPRES todas juntas, porque en general en el gobierno actual no tienen mucho cariño por las ISAPRES, pero tampoco todos entienden que no es bueno para el sistema una desestabilización brusca de ninguna de las instituciones que participa del mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esta diferenciación? Es que cuando uno mira lo que es la prestación propiamente tal, en la ISAPRE se concentran las personas más jóvenes, hay más hombres y personas sanas.
Y en el mundo del FONASA se concentran las mujeres, los más enfermos, los adultos mayores, todos los desempleados, todas las personas más pobres. Eh, y entonces la verdad es que el riesgo de las carteras son muy distintos. La cartera de FONASA es un 35% más riesgosa desde el punto de vista del riesgo del seguro que la cartera de las ISAPRES. Y además, aquí se gasta más por persona que acá, ¿ya? Eso se ha ido igualando a raíz de la pandemia, se hubo un momento de igualación, pero la verdad es que cuando uno mira las prestaciones propiamente tal, sigue habiendo una diferencia más importante en favor de las personas de ISAPRE, que teniendo menos riesgo gastan más que las personas de FONASA, que teniendo mucho más riesgo tienen menos recursos a su disposición. Eso sigue siendo así, probablemente menos que antes de la pandemia, porque se inyectaron muchos recursos que no se han retirado del todo del sistema público de salud durante estos últimos años, pero sigue habiendo una diferencia sumamente importante. ¿Qué cosas sí habríamos que destacar? Porque por otro lado, si bien esta es la estructura dual que tiene el sistema chileno, un sistema que es bastante extraño y sui generis en el mundo, la verdad es que en términos de resultados sanitarios, nosotros tenemos una altísima expectativa de vida para nuestro nivel de desarrollo. Tenemos una expectativa de vida más alta que Estados Unidos, y en general no hay ningún país de menos renta que nosotros que tenga mejor expectativa de vida para el nivel de gasto que tenemos. Entonces, la verdad es que en términos de expectativa de vida, ha funcionado bastante bien. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que un factor importante es que, y eso lo voy a ver con un poquito más de detalle, es que el foco del sistema ha estado precisamente en salvar vidas. ¿Ya? Y eso no lo olvidemos porque todo lo que hemos hecho en los últimos 25 años tiene que ver con un mandato que partió en el año 90, que era darle más años a la vida. Ese fue el eslogan del primer ministro de Salud del año 90, y todos los que entramos en esa época, que somos más o menos los mismos que hemos seguido, con una generación entera de saludistas, gestores de salud, hemos mantenido vivo ese leitmotiv. Yo creo que viene de antes, viene del SNS, del año 52, de la historia del Sistema Nacional de Salud, dar más años a la vida. Y hemos sido menos buenos en la otra parte que venía después en el mismo documento, que decía dar más vida a los años, es decir, que la gente que sobrevive disfrute mejor de su vida, es decir, que tenga menos secuelas de los daños, que haya más atención a la rehabilitación, que los adultos mayores tengan buenos años al final de su vida, en fin. Esa parte no nos va tan bien, ¿eh? Para que seamos francos. Entonces, cuando uno ajusta la expectativa de vida y los años de vida salvados, lo ajusta por discapacidad, ahí nos pegamos un bajón mayor que el que se pegan otros países. Esto también me gusta mostrarlo porque da un poco cuenta de algo que en Chile nosotros usamos mucho para solicitar más recursos al Ministerio de Hacienda. ¿Ah? Siempre les decimos, mire, ustedes nos piden que seamos más eficientes, pero en términos de resultados, no hay nadie más eficiente que nosotros en términos del gasto, y no hay nadie que gaste menos y tenga mejor resultado en expectativa de vida. Y esto corre lo mismo también para mortalidad infantil, corre lo mismo para mortalidad materna. O sea, para los grandes indicadores clásicos, Chile le va bastante bien en expectativa de vida. Esto era también hace unos años atrás, porque hoy día ya estamos sobre 80 años de expectativa de vida al año 2020. Hay que ver cómo se estabiliza después de la pandemia los resultados que tengamos en los análisis que están saliendo ahora. Pero en general el sistema tiende a dar un resultado bastante bueno, y a diferencia de Estados Unidos, que gasta muchísimo dinero y su expectativa de vida ha ido a la baja en los últimos años, que eso es insólito, que tiene que ver con un problema social gigantesco, que es como el elefante, el elefante que nadie mira allí en Estados Unidos, pero no es normal que en un país con ese nivel de gasto, con ese nivel de desarrollo, la expectativa de vida, en vez de mejorar, empieza a disminuir. A diferencia de lo que pasa con todos los demás países de la OECD, que poquito, pero sigue mejorando, ¿ya? Siendo que gastan también bastante menos que Estados Unidos. Eso también tiene muchas explicaciones, yo imagino que ustedes ya las conocen, así que no voy a profundizar en ese tema. En Chile, en cambio, los resultados, la mortalidad ajustada por edad sigue bajando. La mortalidad infantil bajó hasta de más de 16 que teníamos cuando partió la democracia en el año 90,
a cerca de 5, se ha estabilizado un poquito por debajo de 5, sigue bajando un poquitito cada vez. Lo mismo la mortalidad materna, estamos en 15, esta es la mortalidad materna, esta es la mortalidad infantil, perdón. El hecho es que los resultados en general van bastante bien. Ahora, eso en términos de indicadores es bastante bueno. ¿Qué tenemos malo? A diferencia de Colombia, nosotros nos va bien en los indicadores sanitarios, pero nos van bastante mal la protección financiera, ¿ya? Porque el 32% depende de los estudios, hay unos estudios por ahí que incluso llegan a hablar del 38 y había un colega por allí que decía que estábamos en el 40 en este minuto. Dudo, pero les quiero decir que hay distintas opiniones. Yo tomé el dato oficial de la OECD. Chile estaba en el 32,4% de gasto de bolsillo, un gasto de bolsillo bastante alto, ¿no? Muy superior al promedio de la OECD y muy superior al compromiso que nos habíamos hecho nosotros mismos cuando hicimos la reforma del año 2004, porque lo que nosotros queríamos era precisamente aumentar la oportunidad de la atención y aumentar la protección financiera. Y eso es evidente que no se ha logrado. Se ha logrado seguir mejorando los indicadores sanitarios, los resultados de salud en distintas áreas, pero no se ha mejorado lo suficiente en protección financiera. Y tiene mucho que ver con la estructura dual del sistema que tenemos, donde el aseguramiento privado es muy caro. Por lo tanto, lo bueno que tiene este gasto de bolsillo es que no se concentra en los más pobres, a diferencia de otros países donde el gasto de bolsillo se concentra en las poblaciones vulnerables no aseguradas. En Chile las personas de FONASA tienen la atención gratis, entonces son ciertas clases medias que asisten al sector privado o que por dificultades de acceso al sector público prefieren pagar para ser atendidos más rápido, problemas de oportunidad. Allí entonces se concentra en gente que tiene más capacidad de pago. El 50% más pobre de la población, la mitad más pobre, recibe sus medicamentos prácticamente gratis. En cambio, los otros que prefieren ir a farmacias privadas y comprar el medicamento no genérico, gastan mucho en medicamentos, pero en estricto rigor sanitariamente no es necesario, ¿ya? Es una opción que toman muchas veces las personas, influidas por otros factores, pero no por la eficiencia sanitaria del gasto que están realizando, ¿ya? Así que ahí hay mucha discusión, hay mucho debate. Como ustedes ven, yo soy de los que cree que aquí nos ha ido mal. Hay otros que consideran que esto no tenía ninguna posibilidad de cambiar hasta que no cambiemos la estructura dual del sistema que tenemos en Chile y tengamos un sistema donde el aseguramiento sea el mismo para todos. Pero bueno, eso es otra discusión a la que no quiero entrar el día de hoy. ¿Qué otros problemas tenemos serios en Chile? Y aquí sí que nos ha ido mal como sociedad. Y es que la población obesa y obesa mórbida aumentó, ¿ya? Del 25% al 34% entre el 2010 y el 2017. La población con sospecha de hipertensión, de hipertensión arterial se mantuvo más o menos estable, pero en torno al 28%, o sea, un número bastante alto. La población con sospecha de diabetes mellitus aumentó del 9 al 12% y sigue con la tendencia al alza. Lo mismo la población que reportó problemas vasculares, accidentes vasculares, aumentó del 2 al 3%. Ha aumentado la sobrevida, pero quedan con secuelas. La población que reportó infarto agudo del miocardio se mantuvo en torno al 3% y disminuyó la mortalidad. Ahí sí, ahí nos fue un poquito mejor porque mejoraron mucho las alertas tempranas, la disponibilidad de pruebas, de diagnóstico oportuno y de tratamiento oportuno en la población. Por lo tanto, allí, si bien el infarto mismo como evento se produce, la mortalidad bajó drásticamente entre lo que teníamos en la primera década de este siglo respecto a lo que está pasando ahora. Pero tenemos 11 millones de personas con enfermedades crónicas, muchas con multimorbilidad, que son obesos, hipertensos y diabéticos y han tenido un infarto. O sea, la verdad es que son población bastante compleja y todavía no se nota que los esfuerzos que se están haciendo para que esta población que está envejeciendo y envejeciendo con multimorbilidad, todavía no se nota que los esfuerzos que se están haciendo desde el 2005 con las redes para disminuir la mortalidad sean suficientes, ¿ya? Ha disminuido la mortalidad, pero no en esta área y más aún las condiciones de vida de la población hacen que estas tendencias todavía se mantengan y que con el envejecimiento de la población vayan a ser una fuerte carga a los sistemas de salud, a los establecimientos de salud en los próximos años, aún más fuerte de la que ya tenemos. Ahora bien, ¿cómo se explican estos resultados tan dispares? Unos resultados tan buenos en los indicadores clásicos
con mala protección financiera, con alto porcentaje de enfermos crónicos. Eh, ¿Cómo llegamos a esto? Entonces, aquí la explicación que tenemos es que hay una fuerte atención primaria en el sector público que atiende al grueso de la población, con un fortalecimiento del Fondo Nacional de Salud que va en socorro de la población cuando tiene problemas, seguro público, y con un gran foco en lo materno-infantil, lo que hace que los resultados de mortalidad materna y mortalidad infantil sean muy buenos. Eso, por cierto, cuando tú bajas la mortalidad infantil, te aumenta mucho la expectativa de vida en el agregado, porque efectivamente eso impacta más en las tablas de vida, como se calcula el indicador, y por tanto cualquier avance en mortalidad infantil como el que hemos tenido en los últimos 20 años se traduce en un aumento de la expectativa de vida, lo que no significa que esa vida sea una vida sana o saludable, ¿no? Es otro tema. Y por tanto, por ahí va una explicación. Y la otra es el fuerte énfasis en la priorización sanitaria, es decir, estos programas priorizados de atención para las personas con diabetes, para las personas con ciertos cánceres, vinculados al acceso universal con garantía explícita, la reforma del 2004, es la atención del infarto, la atención del accidente vascular encefálico, la atención de algunos problemas neuroquirúrgicos, en fin, hay una serie de iniciativas sanitarias con recursos puestos en las redes asistenciales para que se mejoren esos indicadores objetivos en torno a ciertas patologías, que hace que al final los resultados mejoren en un ambiente donde se mantiene una situación de inequidad, una situación de dualidad entre dos sistemas bastante distintos, eh, pero con redes públicas muy concentradas en lo que yo les decía, salvar vidas. Vamos a entrar un poquito más en eso porque no es solo la parte sanitaria, yo creo que en términos de prestaciones de servicios de salud. Yo creo que lo primero que hay que decir para explicar los resultados es que en Chile tenemos agua potable. Tenemos agua potable hace mucho tiempo, en todas las ciudades hay agua potable, en las zonas que con la sequía ahora, con el cambio climático, está empezando a faltar agua potable, los municipios gastan muchos recursos en proveer de agua a las poblaciones. Hay un desarrollo de la población de la agua potable rural muy importante, con cooperativas rurales de agua potable, lo que hace que la cobertura de agua potable en el país sea muy alta. ¿Por qué se lo señalo? Porque a mí me sorprende mucho. Yo estuve un tiempo como OPS en Perú, me tocó ir a ver proyectos de desarrollo de hospitales en algunas ciudades, no voy a nombrar la ciudad, porque no sé si están los amigos peruanos aquí, pero querían construir un segundo hospital y todavía la ciudad no tenía agua potable en todos los barrios. Entonces yo les dije que no tenía ningún sentido, digamos, y se lo dije por la radio, no se lo mandé a decir con nadie, que me parecía un enorme populismo pensar que los problemas de salud de la población se iban a resolver construyendo un nuevo hospital, si en realidad todavía no habían puesto agua potable en todos los barrios. Eh, y lo mismo digo para Colombia, ¿eh? Yo estuve en Cali ahora en octubre y tuve la ocasión de ir a Buenaventura. Le pedí a unos amigos que me llevaran a Buenaventura, no lo conocía, quería conocerlo, precisamente porque es uno de los puntos negros en indicadores de salud y yo quería saber por qué. Y una de las cosas que vi es que el pueblo tiene agua potable 2 veces a la semana, siendo que la última milla está lista, digamos, o sea, que siempre es lo más difícil. Está puesto ¿cómo se dice? La cañería, pero no hay agua. No hay agua suficiente porque no se han hecho las inversiones para hacer que pero haya agua. Pero en el puerto sí hay. Entonces los señores del puerto, que no pagan impuestos en la ciudad, sino que pagan a nivel nacional, ellos tienen agua. Y la gente de la ciudad no tiene agua potable, que es donde están los niños que hay que evitar que tengan parasitosis, evitar que tengan desnutrición. Entonces la verdad es que así no funciona. O sea, uno no puede estar construyendo hospitales, haciendo redes asistenciales, procurando los convenios, ¿no? Y no tiene agua potable. Yo les digo derechamente, lo primero, ¿ya? El saneamiento básico es fundamental, que no haya basurales, que la gente se lave las manos, que haya agua potable para los niños. Esos temas son críticos y eso en Chile lo comprendió muy temprano en el siglo pasado y eso se resolvió bastante bien en todo el siglo pasado. Gobierno que pasaba fuera de centro, de izquierda o incluso en la dictadura, las medidas de saneamiento básico, de que la gente tuviera su techo con un baño y con agua potable, siempre se hizo. La verdad es que yo creo que allí hay un tema crítico para tener buenos resultados en general en nuestros países en América Latina. Ahora bien, saliéndonos del tema sanitario y volviendo al tema de las estructuras, la clave de los buenos resultados en Chile no están aquí, en los prestadores privados. Ellos
cumplen un rol fundamental, complementario, importante para resolver problemas, tienen una gran innovación, un gran desarrollo tecnológico que cuando se pone al servicio, complementando lo que hacen las redes, es muy, muy bueno, pero la clave en realidad está acá, ya en el funcionamiento en red, con una atención primaria de salud que es municipal, con hospitales de distinto nivel de complejidad biomédica que prestan un servicio, a pesar de la precariedad de muchos de ellos, un servicio que técnicamente es de primer nivel, y también otros establecimientos que han ido surgiendo que también responden a las necesidades contemporáneas. Así que la verdad que allí si me preguntan por qué nos va bien en lo sanitario, aunque no tengamos buena protección financiera, es por la buena composición de este trabajo, que es un trabajo de muchos años, de mucha gente haciendo las cosas bien, pese a las dificultades, pese a la escasez, pese a todo. Ahora bien, ¿en qué consiste este primer nivel de atención en Chile? Que a mí me parece un modelo muy exitoso para Chile. No digo que sea lo mismo para cualquier lugar. En realidad, eh, a los costarricenses les ha ido bastante bien con un modelo distinto, a los uruguayos les está yendo fantástico con un modelo distinto, a los cubanos les fue muy bien con sus médicos de familia en el territorio. En fin, la verdad es que cada uno tiene su solución, pero la nuestra para nosotros está funcionando muy bien. ¿Y en qué ha consistido? Ha consistido en una dependencia municipal con penetración en todo el territorio. ¿Ya? Aquí esto es bastante clave. Aquí no hay territorios abandonados. Ya cada alcalde se preocupa que hasta el último caserío en zona rural tenga algún acceso a la salud, y en eso se le va la reelección. Entonces eso es muy importante, porque hemos incorporado un actor político sensible a las demandas de la población, y que por supuesto todos luchan por tener su propio hospital, porque todos tienen en la cabeza eso, pero como no pueden hacer eso, hacen buena atención primaria, y eso, créanme, que es más importante que logren un hospital. Después la población se inscribe, ¿ya? Por lo tanto, la gracia de la población inscrita es que el establecimiento de salud conoce exactamente la población que tiene que atender. No anda calculando, no anda especulando sobre cuántas personas me toca preocuparme. Conocen exactamente la población que tienen que atender. Ahora bien, todo esto que yo les voy a decir, estos 10 puntos, ninguno funciona perfecto. Me van a decir, sí, bueno, la conocen, pero no la... Bueno, en fin, efectivamente, este es el modelo ideal. O cuando uno tiene un buen lugar, un buen municipio, puede cumplir estas 10 cosas a la perfección, pero en general es bien heterogéneo, ya como les decía, y todos me van a poder dar 3 o 4 ejemplos de cosas, de algunas de estas que no está funcionando bien. Cierto, a veces, como les digo, no hace falta que todas las 10 funcionen bien para que los resultados sean buenos. Pero no sabemos cuál es la que sobra, así que el menú completo es lo que les digo acá. Hay población inscrita, las personas eligen su centro de salud, y al elegirlo informan quiénes son, informan su estructura familiar, y por lo tanto el equipo de salud de ese territorio puede programar bien las prestaciones que tiene que desarrollar para cumplir las normas sanitarias, para cumplir las metas sanitarias con esa población. Tiene infraestructura propia de diverso tipo, en general ha mejorado mucho en los últimos años, todavía hay una brecha enorme, y siempre la habrá, creo yo, porque a medida que vayamos completando la actual, surgirán nuevos requerimientos, y por lo tanto vamos a requerir otra, y las cosas excelentes que hicimos el año 2004, 2005, 2006, cuando creamos los centros de salud familiar a nivel nacional, probablemente cuando estemos terminando de cerrar la brecha el año 2030, 2035, esos primeros establecimientos ya van a estar obsoletos y habrá que renovarlos. Bueno, así es la cruda realidad, pero en realidad hay una infraestructura propia bastante buena a nivel nacional, en promedio. Hay equipos multidisciplinarios de salud, no solo son médicos, en general, en realidad los médicos son los más escasos dentro del equipo, pero también hay enfermeras, hay odontólogos, hay matrónas profesionales, o sea, obstetrices se llaman en Perú, no sé cómo se llaman en Colombia, así que creo que no hay propiamente tal. Y así 10 profesionales más que participan de los equipos del primer nivel de atención. Hay una sectorización territorial, de tal manera que la población al inscribirse en un establecimiento tiene un sector y por lo tanto un equipo que lo conoce, que maneja su ficha con continuidad, y por lo tanto si uno vuelve siempre, la ficha va a estar clara, sabiendo qué es lo que tiene, qué es lo que tuvo, qué es lo que se le hizo. Hay en ese sentido, una cierta mantención de la historia y la longitudinalidad de la atención, que es muy importante, aunque a veces los médicos roten mucho, el resto del equipo no rota tanto, entonces la enfermera es la misma, la matrona es la misma, el odontólogo es el mismo, la asistente social es la misma, el fonoaudiólogo, en fin.
Hay un financiamiento que es per cápita, la gente se inscribe, por cada inscrito se paga, y además hay reforzamiento. Pongo en negrita este reforzamiento porque ese reforzamiento es el que permite que la población, que el ministerio haga el manejo de las prioridades sanitarias. Después hay funcionarios con contrato público, hago énfasis en esto porque ha sido un factor importante en el desarrollo de la atención primaria en Chile, el hecho de que los funcionarios, no tanto los médicos, porque los médicos ganan más en el sector privado, pero los funcionarios, los demás profesionales, les conviene bastante el rol de funcionario público, con contratos públicos, porque están relativamente bien pagados en condiciones de laborales bastante ventajosas respecto al funcionar en otras dependencias. Hay un modelo integral con enfoque familiar y comunitario que ha costado mucho desarrollar, pero donde está bien desarrollado realmente da gusto. Hay prioridades de salud y metas sanitarias puestas por el Ministerio de Salud que se cumplen con debidas adaptaciones, pero que se cumplen a nivel nacional. Y hay equipos de soporte de los hospitales y centros de especialidad, es decir, estos equipos de atención primaria no están solos. Ya tienen un hospital de referencia, tienen un equipo de especialidad de referencia para cada uno de los temas. En algunos casos se conocen, en la mayoría de los casos no se conocen, y podemos entrar un poquito en eso, que es clave cuando uno vemos las redes que funcionan y las redes que no funcionan tanto. ¿Cuál es la situación? Quiero entrar un poquito en un poco de lo que es la estructura política, la economía política de lo que pasó en ese minuto. Llega la democracia, tenemos un sistema dual ya implantado 10 años antes por la dictadura, con aseguradores privados, prestadores privados y afiliados a organizaciones mercantiles de corto plazo, con contratos anuales, donde estaba la población de más altos ingresos, que sigue estando, y un Fondo Nacional de Salud Pública en relación con un Sistema Nacional de Salud que estaba desmembrado, con una atención primaria de salud municipalizada, con unos trabajadores en situación de precariedad en el primer nivel de atención, donde ya existía el equipo multiprofesional, pero era más pequeño, básicamente enfermera, asistente social, médico, matrona y odontólogo. Y que no estaba presente el médico en todos los equipos por déficit de dotación, en fin, hoy día, en ese entonces la dotación total de médicos, de profesionales de la atención primaria no era más de 6.000, y los trabajadores en total eran 13.000 de la atención primaria. Hoy día ya estamos llegando a los 90.000, 100.000, dependiendo de la pandemia, cómo se estabiliza, porque creció mucho en pandemia, pero va a estar en torno a los 90.000 trabajadores en la atención primaria de salud, que se ha crecido por 10 veces en los últimos 20 años. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó en ese minuto? Estaba en una situación de precariedad y había dos alternativas. La que se planteó en el 91 por parte de los sindicatos, de los dirigentes sindicales de la época, que era desmunicipalizar los servicios de la atención primaria y reconstituir el Sistema Nacional de Salud que teníamos en el año 52. Muy rápidamente el gobierno dijo que no, y además en el mundo de los trabajadores de la salud y la atención primaria, entre los cuales yo me contaba, yo era médico en consultorio en una zona urbana de Santiago de Chile, más bien nosotros nos gustaba el tema de la municipalización, lo veíamos más bien por el tema de la democratización de la sociedad. Consideramos que la atención primaria, para que fuese participativa, tenía que estar más cerca, no depender de una burocracia nacional, sino que estar cerca de su comuna, del gobierno local, y por lo tanto había una oportunidad más bien de consolidemos la municipalización creando un estatuto propio para la atención primaria de salud. Esa postura fue la que ganó al interior de los trabajadores, al interior del gobierno. Es una postura que se ha discutido hasta el día de hoy. Hoy día todavía uno escucha grupos importantes de trabajadores o de expertos en salud pública que consideran que eso fue un error, que se debió haber reconstituido el Sistema Nacional de Salud. Yo, a la luz de los resultados, creo que fue bastante buena idea mantener la municipalización, sobre todo para los trabajadores, ¿ya? Y por los resultados sanitarios que tenemos. Pero esto no fue fácil, ¿ya? Esto fue en medio de muchas manifestaciones, paros, protestas. Yo, cuando esto pasa el año 95, en 92, yo ya me había incorporado al Ministerio de Salud, ya no era solo médico en mi consultorio, sino que participaba del equipo de gobierno. Y después esto siguió con muchas marchas, protestas, etcétera, hasta el día de hoy. Siempre los trabajadores de la atención primaria quedaron muy aguerridos y siempre están pidiendo más. Y yo, francamente, me alegro. ¿Ya? Debo confesar que la mitad de mis canas me salieron peleando con los sindicatos de la atención primaria, pero por otro lado, si ellos no estuvieran, probablemente no habría habido la prioridad por la atención primaria que tenemos en Chile. Lo mismo con otro actor importante, que es la Asociación Chilena de Municipios.
La Asociación Chilena de Municipios es un actor clave que ha hecho, los alcaldes realmente se preocupan por mejorar la situación de la salud de atención primaria de la que están a cargo, conocen la salud desde la perspectiva de la atención primaria y por tanto después cuando el curso de su vida política, después son diputados, senadores, presidentes de partidos, incluso llegan a ser ministros algunos, su mirada del sistema de salud es desde la atención primaria, desde el primer nivel de atención, y por tanto abogan por el aumento del per cápita, abogan por la mejoría de la infraestructura, abogan por la inversión para este sector. Y eso en términos de economía política de largo plazo es algo que no pensamos que iba a pasar cuando lo hicimos el año 91-92, la petición del Estatuto de Atención Primaria, pero ha sido un efecto a largo plazo muy importante para el desarrollo de la atención primaria en Chile, el hecho de que hayan surgido dos actores muy fuertes en términos políticos que defienden los intereses del desarrollo de la atención primaria. Algo que nos falta en la mayoría de los países de América Latina. En general, en los países de América Latina, los incumbentes, los actores fuertes suelen ser los especialistas que viven en el mundo hospitalario o los aseguradores que más bien viven también en lo que es la prestación privada, pero no en el mundo del sector público, donde los sindicatos más fuertes están vinculados a los hospitales más que a la atención primaria. En Chile eso no pasó así y por tanto ha habido un desarrollo y el presupuesto total de salud, de la prestación de servicios de salud para la atención primaria en el año 90 no era más allá del 10% del gasto del sector salud y subió, se mantuvo estable más o menos hasta el año 96-97. Allí una de las peleas que empezaron precisamente fue esa, que aumentara, y hacia el año 2005 ya estábamos en el 28% y ahora se ha mantenido estable, pero en torno al 30% el gasto del total de lo que gasta FONASA en prestaciones de salud. El 30% se gasta en establecimientos del primer nivel de atención y las actividades del primer nivel de atención. Eso también explica parte de los buenos resultados que tenemos en Chile, porque un buen gasto en atención primaria, aun cuando sea insuficiente, es mejor que un mal gasto en atención primaria. Ahora bien, ¿cómo se distribuyen estos recursos? Los municipios de Chile son 345. En la atención primaria municipal está en 322 comunas y 24 comunas que nunca asumieron establecimientos de primer nivel, porque o no los tenían en esa época o teniéndolos no se municipalizaron por razones diversas, que no voy a contar aquí. Y de estas 322 comunas, 275 reciben per cápita y otras son comunas rurales tan pequeñitas que en realidad se les financia lo que hacen. Ya no tiene mucho sentido financiarla por per cápita porque el per cápita tendría que ser gigantesco para justificar la estructura que se mantiene funcionando allí. Ahí se financia la oferta, y se llama costo fijo. ¿De acuerdo? Pero sí existe el per capitado para el resto de las comunas del país. No voy a ir más a la atención primaria por ahora, espero que vaya para las preguntas. Voy a tratar de hablar un poquito de redes antes de ir terminando, a fin de que tengamos tiempo para lo que sigue. Las redes asistenciales, ¿en qué consisten? Se formalizan en el año 2005 recién, ¿ya? Se constituyen espacios territoriales con un gestor de red. O sea, hay un territorio del país grande, ¿ya? 1 millón de personas, 900.000 personas, el más chico 350.000 personas, donde hay establecimientos del primer nivel de atención insertos en su territorio y hospitales. 1, 2 o 3 o 4, pero sobre todo tiene que haber a lo menos un hospital de alta complejidad con capacidad resolutiva que no requiera derivar a otras redes. O sea, que de tal manera de darle la mayor autosuficiencia y capacidad resolutiva para el grueso de las patologías a esa red. ¿Ya? De tal manera que los establecimientos de primer nivel resuelven todo lo que tienen que resolver. La capacidad resolutiva cuando hay médicos de familia está por sobre el 90%. Ese 10% que se resuelve todo en el hospital de referencia y muy pocos casos tienen que referirse a redes nacionales, como ocurre, por ejemplo, para trasplante de médula o para ciertas radioterapias. En fin, hay prestaciones que pertenecen a redes que son de carácter supra-red territorial, ¿de acuerdo? Pero el grueso de la prestación se hace en redes de carácter territorial. El territorio incluye establecimientos de diversos tipos, desde los ambulatorios rurales hasta hospitales con UCI y subespecialidades predominantemente públicos. Las redes son fundamentalmente públicas. Hay convenios con privados que hace el gestor de red, que son complementarios, que pueden incluso gastar hasta el 10% de su presupuesto en este tipo de convenio, y en general no se usa el 10%, se usa menos, ¿ya? Y la verdad es que son muy necesarios, sobre todo en ciertos momentos, en el momento de campaña de invierno, en algunos momentos, pero, o para sacar listas de espera, pero en realidad el grueso del financiamiento fluye por canales públicos. La red se construye en torno a la resolución de problemas concretos con énfasis en prioridades sanitarias, es decir, si bien existe una red territorial, que es una red de redes en realidad,
para cada problema de salud prioritario existe una vía clínica donde hay una red propia, ¿ya? La matrona del consultorio de salud conoce a la matrona del hospital, quien trabaja con los obstetras de ese hospital, los ginecólogos de ese hospital, y tienen claros los mecanismos de derivación y funcionan. Unos trabajan en municipios, otros tienen un estatuto público municipal, otros trabajan para el hospital, tienen otro estatuto distinto laboral, los médicos tienen una ley que es para los médicos, la matrona del hospital tiene otra ley que es para los funcionarios no médicos profesionales, tienen distintos mecanismos legales, tienen distintas formas de pago, tienen distintas dependencias, y sin embargo, para resolver el problema de salud, trabajan completamente integrados en torno a la resolución del problema concreto, ¿ya? Esto en el ámbito materno-infantil funciona, no diría perfecto porque eso no existe, pero como un relojito, ¿ya? En términos maternos, el 99,9% de los partos se atienden en establecimientos hospitalarios con disponibilidad de neonatología, de banco de sangre. O sea, la verdad que funciona esa parte bastante bien. No así las redes que tienen que ver con problemas como la hipertensión arterial o las redes que tienen que ver con problemas como la diabetes mellitus. Eso está noticia en desarrollo. Yo pensé que a esta altura ya lo íbamos a tener resuelto, pero debo reconocer que recorriendo el país todavía eso no está funcionando bien. Y por lo tanto, las redes hacen arreglos, digamos, para prestar el más amplio conjunto de servicios que sea posible en ese territorio. Aquí están, en la región metropolitana, que es donde está Santiago de Chile, hay varias redes. Santiago está dividido en 6 redes. La zona al sur de Santiago tiene una red y hay otra que se llama Rancagua, después está el Maule, y así se van dividiendo las redes por grandes territorios a lo largo del país, unos más grandes que otros, otros más pequeños. eh, y tiene que ver, en Santiago no se podía hacer una red para 6 millones de personas, eso es ingobernable. Por lo tanto, hay 6 redes, cada una con alrededor de 1 millón de habitantes. Y la más pequeña probablemente sea la de Coyhaique, que en su tiempo tenía alrededor de 300.000 en total, toda la región de Coyhaique, que es una zona muy extensa en el sur de Chile. Y Punta Arenas, que también tiene incluso un poquito menos de gente, son las dos más con menor cantidad de población, pero que por su extrema ubicación geográfica requiere mucho soporte y mucha inversión para mantenerla funcionando. Cuando creamos las redes este año 2005, que se crearon estas redes que están acá, que les estoy mostrando, generamos un mapa estratégico, ¿ya? Desde el Ministerio de Salud. Se los dejo, no los voy a aburrir con esta locura, pero sí quería decirles que nosotros teníamos muy claro que nosotros teníamos que responder a enfrentar las prioridades sanitarias, ofrecer garantías a los usuarios, es decir, que realmente a las personas, si le estamos diciendo que la vamos a atender oportunamente, la atendamos oportunamente. Si estamos diciendo que hay protección financiera, tenga protección financiera. Si estamos diciendo que ofrecemos un sistema amable y responsable, que lo vamos a tratar bien, tratemos bien a la gente, y además que usemos eficientemente los recursos. Estos 4 compromisos que asumíamos tenían que ver con 4 distintos actores que nos estaban controlando. ¿Quién nos controlaba en lo de las prioridades sanitarias? Bueno, los expertos de cada una de las áreas, el experto en cáncer, el experto en mortalidad materna, la OPS, que estaba siempre muy preocupada de que bajar la mortalidad infantil, y por lo tanto nuestros expertos en ese tema querían ir a mostrarle a la OPS, a Washington, que habían cumplido con sus metas, etcétera, los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sustentable, etcétera, etcétera. Los expertos nacionales querían que les fuera bien en sus indicadores. Y estos son unos personajes, pero no bastan, porque también había que tratar de cumplir el mundo político. El mundo político quería que la gente estuviera contenta y que disminuyera la desigualdad. Y entonces ellos, del mundo político, también había que tenerlos contentos. Y también había que tener contento al señor de Hacienda, porque al señor de Hacienda le importaba, voy a ser caricaturesco, seguro que le importaba, pero le importaba de poco bajar la mortalidad. Lo que le importaba era que no gastáramos más plata que la que nos había dado, ¿ya? Y también teníamos que tenerlo contento. Y si no teníamos contento a todos, nos iba mal. Ya eso lo aprendimos tempranamente. Teníamos que tener contentos a nuestros mandantes. Y por lo tanto, los gestores de la red ya tenían claro que aquí habían distintos grupos de personas que los estaban vigilando, que cumplieran integralmente los objetivos, que eran de distinto tipo y respondían a distintos intereses. Y para eso tenían que hacer una serie de tareas y recibir una serie de insumos, recursos, para que esto fuese posible. Por lo tanto, cuando nosotros nos juntábamos con los gestores de red en cada uno de los territorios, le decimos, fíjense,
que todo lo que hagan tenga que ver con cumplir con esto y que cada una de estas cosas haya alguien que lo esté haciendo bien. Si hay alguien que está haciendo algo que no tiene que ver con esto, que lo deje de hacer y se concentre en hacer lo que hay que hacer. Y la verdad que fue bastante productivo en esos años el avance que nos pegamos en la primera década de este siglo. Fuimos capaces de demostrar, y esto aquí puse una lámina que encontré de un dato de Brasil, veo que no alcancé a traducir toda la lámina, eh, pero en el fondo está demostrado en muchas partes, también en Chile, que cuando la atención primaria funciona bien, los hospitales de la zona funcionan mejor. No hay hospital eficiente si no hay atención primaria eficiente. Por lo tanto, una buena red con una buena atención primaria funciona mejor. ¿De acuerdo? Y por eso es que es tan importante financiar bien y hacer que funcione bien la atención primaria, porque si no el hospital se llena de cosas que no tiene que ver, ¿ya? Y eso aumenta mucho la ineficiencia hospitalaria y por tanto, eso lo demostramos muy temprano y eso nos ayudó mucho a que hubiese recursos para la atención primaria. Entonces, por un lado estaban los actores políticos presionando y por otro lado estábamos los técnicos demostrando con números que era muy importante favorecer la atención primaria. Nosotros adoptamos en el 2010 la estructura RIS de la OPS. Esta es la estructura RIS de OPS que ya me imagino que conocen. Se viene trabajando hace muchos años. La gran gracia de esta estructura RIS es que mata la pirámide, esta del primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, desaparece de los documentos oficiales de la Organización Panamericana de la Salud y empezamos a hablar más bien de una red donde están todos al mismo nivel, donde hay una primera línea, un primer nivel de atención en contacto con la población y sus familias y sus comunidades, y una serie de soportes especializados que están al servicio del primer nivel. Y esta es la red asistencial. ¿De acuerdo? El hospital aparece aquí defragmentado en función de los equipos especialistas que prestan servicio al primer nivel de atención. Claro, los directores de hospital se enojaron con este dibujo porque querían ellos ver el hospital dentro de la red y yo soy partidario que se reincorpore. En el próximo dibujo que haga la OPS probablemente debería aparecer el hospital aquí como un agregado de atenciones especializadas porque el hospital es una entidad propia que no va a desaparecer de las redes asistenciales y se corre el riesgo al no dibujar la palabra hospital aquí, de que algunos piensan que las redes no tienen hospital, y eso no es verdad. No hay una buena red con buena capacidad resolutiva si no tiene todo lo que se requiere para que esto se haga, y eso incluye el reposo vigilado de las personas vulnerables, y eso implica la atención hospitalaria. Así que ese tema es crítico, nosotros adoptamos esto muy temprano en el año 2010, que apenas la OPS lo sacó y veníamos trabajando con una lógica parecida. No quise mostrar la lámina nuestra porque era una lámina bastante más ingenua que esta, que es un poquito más sofisticada. Esta es una más estilizada que sacó la OPS después, la tomé de una lámina de OPS, donde yo la intervine porque en realidad lo que queremos avanzar es que consideremos al equipo del primer nivel como el equipo articulador. ¿De qué? De la comunidad, las personas, familias y comunidades, con la salud pública, con la acción intersectorial y con la atención especializada que presta servicios de salud, ¿ya? Entonces, este equipo articulador, que es el primer nivel de atención, que es el núcleo de la estrategia de atención primaria, tiene que estar muy bien pensado y tiene que ser muy eficiente y muy bien instruido y equipado para que realmente tenga la capacidad resolutiva que permita que las personas confíen en el equipo, concurran en prioridad a este equipo que conocen, que los conoce y que cuando este equipo sabe que no puede resolver, es el equipo el que se encarga de articular la atención que sigue. Y no es que la persona después queda, no, yo no puedo, te derivo y quedas dando vueltas, jugando a ver a quién de los otros te quiere atender. No, este equipo se encarga de verdad de que tú fluyas, navegues por la red siendo atendido. Ese es un poco el concepto crítico en el desarrollo de las redes que nosotros hemos estado tratando de trabajar durante muchos años. Ahora bien, para esto hay que tener claro cómo son los flujos de demanda en los sistemas reales, porque para nosotros la clave es que la persona entre a su primer nivel y para poder llegar al hospital o a la especialidad ambulatoria, entre por acá solamente. ¿Ya? Es como y así está establecido en la práctica, en la teoría, en la normativa. Pero en realidad la gente muchas veces se escapa y se mete por aquí, por la urgencia. ¿Ya? Y entonces nosotros tenemos como indicador de falla del sistema. Muchas veces la gente también
se escapa por otras vías, digamos. Hay vías donde las personas tienen un amigo en el equipo ambulatorio y se meten directo al equipo de ambulatorio, de especialidades ambulatorias, eh, pero eso ya no son legítimas, digamos. Irse a la urgencia sí es legítimo cuando tú sientes que el primer nivel no te va a resolver. Después hay todo el mundo de lo popular, lo tradicional, que nosotros hemos tratado de integrar, pero que muchas veces en nuestros países funciona separado, ya completamente separado del sistema formal, siendo que en realidad nosotros tenemos muy buenas experiencias con la articulación entre la medicina tradicional y la medicina de primer nivel, y cada vez más hay integradas en los equipos de establecimientos ambulatorios algunas prácticas complementarias de diverso tipo, ¿ya? Incluyendo la medicina tradicional china. Así que estos son los flujos reales. Nosotros tratamos de medir bien estos flujos y intencionar que el flujo sea el que está establecido de primer nivel con referencia y contrarreferencia. Tratamos de que aquí se programe bien la acción para que se le cumpla a la población y que también se programe, y eso ya es más reciente, y con Alexis lo hemos estado trabajando, que se programe en el primer nivel de atención la recepción de las personas estabilizadas en el equipo ambulatorio o las personas que vienen de alta y que lleguen al primer nivel de atención. No es que el hospital las mande directo a la comunidad, sino que las mande con un control de alta en el primer nivel de atención, cosa que el equipo aquí programe también, no solo lo que es la demanda desde la población, desde la comunidad, sino que programe también lo que son las acciones de retorno de la población a la atención en el mundo ambulatorio. Nosotros tenemos varias experiencias en redes que son cotidianas y que funcionan muy bien al modelo integral. Uno del Chile Crece Contigo, que permite la atención de los niños que ya están creciendo y que necesitan su desarrollo psicomotor. No nos preocupamos solo de la parte biomédica, sino también del desarrollo del lenguaje, del desarrollo de las habilidades básicas. Y hay un enorme éxito en la primera infancia con una estrategia que se llama Chile Crece Contigo, donde el funcionamiento en red no es solo con el mundo de la enfermedad, sino sobre todo con el mundo de la acción intersectorial, con la escuela, con la fonoaudiología, con el grupo de protección al infante con familias en situación de vulnerabilidad. En fin, hay mucha preocupación por distintas soluciones en familias con adicción, en fin. Hay casos muy especiales y el primer nivel de atención se encarga de articular eso. Todo el tema de las vías clínicas en personas con multimorbilidad. Nosotros, está muy bien tener una red de cáncer, pero la persona no solo tiene cáncer, además tiene diabetes, además está obesa, además tiene otras cosas. Y además, estando con cáncer, le da gripe. Entonces, la atención integral es clave y que por lo tanto tengamos vías clínicas que con eje en el equipo articulador permitan que las personas sean vistas en su integralidad es fundamental en estos tiempos. Lo mismo lo que es la gestión integrada en trazabilidad y acompañamiento en casos especiales, todo lo que tiene que ver con el paciente terminal con cáncer, todo lo que tiene que ver con el paciente postrado. Allí hay mucha gestión integrada en red, que no solo la red, como les digo, asistencial biomédica, sino que tiene que ver con acciones con sectores de salud pública y la acción intersectorial. La clave es que para que esto funcione es que realmente el primer nivel de atención, el equipo de aquí esté muy integrado con las acciones de salud pública y acciones de salud pública que se hagan desde el equipo de primer nivel de atención, especialmente la vacunación, el control de embarazo, el control de niños sanos, la entrega de algunos elementos para proteger a la población. En la medida en que lo hace el equipo de primer nivel de atención, se va legitimando ante la comunidad como el lugar donde y el equipo donde pueden obtener respuesta a sus temas de salud. Bueno, esta es la primera pincelada más bien provocadora que he hecho. El sistema de salud chileno es un sistema inestable. Eh, Uno mueve una pieza y se mueve todo. Hacerlo cambiar no es fácil y por lo tanto no quiero decirles que tenemos un sistema de maravilla, pero que tiene avances en lo sanitario y todavía tiene fallas estructurales importantes que lo hacen muy inequitativo y muy caro en el sector privado, que tenemos que ser capaces de resolver en los próximos años, si Dios quiere. Muchas gracias por su atención y dejo abierta la palabra porque me imagino que habrá muchas consultas. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias por tu presentación. Realmente nos has dado muchísimas pistas de la vivencia que ha tenido el sistema de salud de Chile desde varias décadas atrás
y de la cual de una u otra forma tú has sido actor y partícipe, digamos, de los cambios, de las cosas buenas, de las limitaciones. Nos has hecho una presentación bastante interesante que yo voy a abrir espacio para las preguntas de las personas que están acompañándonos en este momento. Tenemos dos docentes, la profesora Beatriz Diego y Olga Lucía Cifuentes, que están revisando las preguntas de los diferentes participantes. Mientras ellas terminan de organizar eso, yo solamente diría, me agrada muchísimo, Ricardo, que tú nos hayas dado un mensaje de, por favor, a los salubristas de Colombia, a la Academia de Colombia, que pensemos que más vale agua potable, seguridad alimentaria y saneamiento ambiental que muchos hospitales públicos, que es importante tener claro eso desde el punto de vista de salud pública. Me parece que no nos equivoquemos, los académicos y los docentes, que eso es actuar sobre determinantes sociales, sobre determinantes estructurales, y que vida sana significa agua potable, alimentación y saneamiento ambiental, y que ahí tenemos una gran deuda. Y posiblemente muchos de los resultados de salud pública que no logramos obtener son parte de ese problema que están allí y que dependen de factores de la pobreza que de una u otra forma. El segundo gran mensaje que nos has planteado es, no existen modelos perfectos y que hay diversidades en todo esto, pero lo importante es empezar. Lo planteo porque muchas veces nos dicen cómo vamos a hacer las redes, cómo vamos a trabajar con atención primaria, cómo vamos a hacer con tal cosa. No, cuando un gobierno, y yo entiendo así después de la dictadura en Chile, toma la decisión de vida más saludable, de darle más vida y más salud a las personas de una u otra forma y de proteger la vida, pues no tenían todo, pero tenían una base política y una base política que le dice a la gente, hay que empezar ya, ahora, y el cambio y la transformación se hace en un mediano plazo. Y por lo tanto, este ideal de las redes de servicios de salud con atención primaria en salud es un método, es una tecnología, es una forma de organización, es una forma de planificación, donde los diferentes actores de todo tipo, público, privados, las universidades, la comunidad, los prestadores, etcétera, se ponen de acuerdo en sus territorios de cómo dar la mejor capacidad resolutiva, pero que incluso no hay que esperar una ley y una gran norma. Hay que empezar y Colombia tiene, quiero plantearlo, tiene las herramientas posibles para que avancemos en ese sentido, haciendo algunos ajustes financieros, que me ha gustado muchísimo lo que tú has planteado. Empezamos con un 10% de los recursos de atención primaria en salud y 20, 25 años después han llegado al 30, al 28%. Bueno, eso es lo que hay que lograr. ¿Con qué empezamos? Pero con una mirada muy clara. Hay que incrementarle. La OMS y la Organización Panamericana de la Salud le han planteado a los países, hay que llegar por lo menos al 30% del gasto en el primer nivel de atención, y Chile nos está mostrando eso. No se hace de un día para otro. Hoy el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía en Colombia le ha dado un aval con algunas anotaciones al presupuesto de la reforma del sector salud con atención primaria en salud y hospitales. Y por lo tanto, lo que hay que tener es confianza. Hay que empezar porque hay que redistribuir los recursos para tener ese balance de capacidad resolutiva en el nivel primario y en los otros niveles con redes de servicios de salud que están interconectados y funcionan. Entonces, un gran ejemplo que Chile nos permita hacer eso y nos permita avanzar en ese tipo de propuesta. Y por último, me gustaría muchísimo, en ese último cuadrito que Ricardo nos planteó, que en alguna forma yo pienso que muchos de nosotros aquí en Colombia, los docentes, yo le digo a los docentes y a los estudiantes, estudiemos experiencias de afuera porque tenemos muchas cosas que aprender y ponerlas en práctica en nuestros territorios, dialogarlas, conversarlas. Y ese gran cuadro que nos pone al final nos ha dicho cuatro cosas muy sencillas. Y me parece que siendo sencillas es demos unos pasos que le demos a los diferentes actores realmente respuesta a lo que nos están diciendo. Esas respuestas a los diferentes actores. Tenemos que dar respuestas a la prioridad sanitaria, tenemos que dar respuestas en metas sanitarias y para eso están los planes decenales de salud pública y tenemos que construirlos en la mejor forma.
Tenemos que dar respuestas porque vivimos un mundo de derechos, de garantía de derechos, y por lo tanto en la garantía de derechos el Estado tiene que proteger a la población de las catástrofes económicas que significarían no tener protección financiera en los diferentes lugares, y es importante hacer eso. Tenemos que tener respuestas para darle calidad a la población en sus servicios con capacidad resolutiva y con humanización y con el mejor trato posible, que es sacar lo mejor de nuestras universidades, de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, de nuestros internos de enfermería, de medicina, lo que ustedes quieran. Demos la mejor calidad de servicio en nuestros territorios para poder hacer un país mejor. Y cuarto, algo muy interesante, usemos bien los recursos, seamos eficientes y tratemos de no engañarnos, de no sobrefacturar, de no tener tantos glosadores, tantos facturadores y tanta gente metida en el sistema, sino que cada uno tenga en su conciencia, en su ética, la capacidad de dar lo mejor siendo eficiente, usando bien los recursos disponibles, porque no queremos llegar a sociedades donde tenemos que gastar tanto como algunos países que nos ha mostrado Ricardo en la curva, en uno de los puntos que nos mostró. No queremos llegar a ese extremo de tener que gastar 15 o 20% del Producto Interno Bruto, sino que con lo que tenemos, con el 7, con el 8%, hasta con el 9% del Producto Interno Bruto, ¿qué es lo podemos hacer? Y lo tenemos que hacer desde el punto de vista eficiente. Y por último, nos ha dado un mensaje muy interesante. Cada región, y empecemos a pensar en regiones, por eso estamos hablando en Colombia, región Caribe, región suroccidental, región central, etcétera. Pensemos en regiones, porque posiblemente las regiones, los territorios, los actores nos podemos poner de acuerdo en estos territorios de cómo podemos avanzar. Pero lo más importante, tengamos equipos articuladores para que los equipos articuladores estemos con las personas, con la gente, con los ciudadanos, con la familia, siguiéndoles, estando sanos, estando sin saber sus enfermedades o estando enfermos, pero seguimos las poblaciones y eso es un fortalecimiento de la salud pública. La salud pública está en ese seno, en ese centro. Muchas veces nos preguntamos qué hace la reforma con esta salud pública. Pues definitivamente la salud pública está en el seno articulador de la gestión individual, de la gestión colectiva. Ahí está la salud pública gestionando muchísimas cosas. Entonces, gracias Ricardo por esos mensajes que están en tu conferencia. La vamos a repartir, queda grabada para todos nosotros en las diferentes universidades y la vamos a utilizar. Y doy la palabra para que nuestras docentes nos planteen las preguntas que están en el auditorio. Adelante, profe Beatriz, profe Galucía. Muchas gracias, profesor Juan Eduardo, y también muchísimas gracias por la conferencia, el doctor Fábrega. Me voy a permitir primero pues felicitar a nuestros participantes de hoy que están muy activos con preguntas sobre esta conferencia que nos acaba de dictar nuestro especialista de Chile. Vamos a empezar con la pregunta del doctor Carlos Miguel Arbeláez. Él manifiesta lo siguiente: tengo entendido que el acceso a especialistas en Chile supera los 350 días en FONASA, en lo público, y que incluso tienen un sistema de listas de espera con espera incluso de cirugías por más de un año. ¿Cómo manejan esto? ¿Es aceptable para la población? Vamos a proceder a la siguiente pregunta también del doctor Carlos Miguel Arbeláez. ¿Cómo entienden los pacientes con enfermedades crónicas complejas entre FONASA y el ISAPRE? ¿Es mejor alguna? Procedemos con la pregunta de la doctora Blady Mercado. En cuanto a ejemplos de atención primaria en salud, desde los segundos niveles de atención, ¿de qué manera podemos hacer atención primaria en salud desde mediana y alta complejidad? Recordemos que las APS no solo competen el primer nivel. Y vamos a leer una pregunta más del doctor Vicente Vargas. Tomamos del sistema público de Chile las experiencias reportadas en la región de Araucanía respecto a la salud intercultural. Sin embargo, vimos que al igual que en México, no hay consistencia en apoyar esta medicina y parece ser que la relación con los pueblos indígenas se afectaría. ¿Podrían comentar cómo está articulada en la red real la medicina mapuche? Y leemos una pregunta más para el doctor Fábrega. Buenas noches, muchas gracias. Habla la doctora Marta Lucía Salas. ¿Cómo se equilibra la necesidad de médicos especialistas que suele ser insuficiente? ¿Hay alguna articulación con la academia y la teleasistencia al equipo médico?
Creo que con este bloque de preguntas podemos comenzar, doctor Juan Eduardo y doctor Fábrega. Sí, bueno, hartas preguntas. A ver, vamos a ver si voy en orden. Si se me pasa algo, me dicen, ¿ya? Porque las anoté aquí apuradito. Por Lo primero supuesto. sobre el tema de listas de espera en FONASA. A ver, diferenciemos el asegurador, que son FONASA y las ISAPRES, de los prestadores, que son públicos y privados, ¿ya? Y en el mundo de la prestación, en el sector público, se organizan en redes. Los prestadores públicos están organizados en redes donde hay atención de primer nivel y atención especializada. Entonces, con esa lógica, en Chile, bueno, y en todos los sectores públicos del mundo donde el copago es cero, la moderación de la demanda se hace por la vía del tiempo de espera, ¿ya? Así eso funciona también en cualquier parte donde no se paga, y porque cuando se paga lo que tú haces para moderar eso es que las personas que no pueden pagar quedan fuera, ¿de acuerdo? Las que no pueden, entonces no hay lista de espera, porque el que puede pagar entra, como no todos pueden pagar, se regula el precio al alza hasta que todos los que pueden entrar pagan, los que quedan fuera y por lo tanto no hay lista de espera, pero no hay acceso de todos, hay algunos que no pueden acceder. Entonces, cuando el copago es cero y todos pueden acceder, como se regula las diferencias de flujo en el tiempo entre la demanda y la capacidad de oferta del momento, es por la vía del tiempo de espera. En el caso de Chile, cuando se hizo el auge, lo que logramos demostrar es que aquello que estaba bien financiado se atendía oportunamente, es decir, se garantizaba la oportunidad de 60 días, de 90 días o de 180 días, dependiendo de la patología. Se definieron ciertas patologías, se puede esperar más, los cánceres se puede esperar menos, se definieron unas ciertas prioridades y quedaron un montón de cosas que no estaban con prioridad sanitaria. Entonces, ¿qué pasó? Demostramos que aquellas cosas que estaban con prioridad, que estaban bien financiadas, que había una vía clínica clara, en esos casos el tiempo de espera se cumplía. Y se cumplía a niveles similares a los que se cumple en cualquier aparato público en Europa o en los buenos sistemas de salud. Eso antes de la pandemia estoy hablando, ¿de acuerdo? Hasta el año 2019, los resultados en tiempos de espera de las patologías priorizadas auge tenían tiempos de espera que cumplían la normativa y que estaban similares a las que se producían en los países de mayor nivel de desarrollo. En cambio, aquellas que no habían sido bien financiadas, que no tienen redes bien constituidas, buenas vías clínicas, o que no son prioridad de salud, ejemplo, las varices, ejemplo, cirugías bariátricas vinculadas a la obesidad, cirugías vinculadas a lesiones menores, problemas dermatológicos, cirugías menores de ese tipo, se genera una enorme lista de espera, ¿ya? Entonces sí, hay una enorme lista de espera que a la gente no le gusta, pero generalmente la gente espera en cosas de las que no se muere. Y ese es el problema de Chile. El problema de Chile es que como tenemos el foco en salvar vidas, si tienes un problema que no te vas a morir, vas quedando para atrás. Y van entrando primero, llega la apendicitis y se atiende de inmediato. Nadie tiene lista de espera para apendicitis. Nadie tiene lista de espera para parto. El parto se atiende de inmediato, el 99,99% alcanza a llegar oportunamente, se lo atiende en buena cantidad, etc. Los cánceres entran dentro de cierto tiempo, las que están priorizados. Los cánceres que no están priorizados también se dejan en espera, eso es terrible. ¿Y por qué? Porque algunos especialistas estimaron que había cánceres que no tenían buen tratamiento. ¿Para qué vamos a gastar tratamiento? Ahí lo que hay que hacer es cuidado paliativo cuando le toque, pero no vamos a gastar recursos perdonen lo bruto, ¿ah? Eso lo dijeron los especialistas en su minuto, que esas conversaciones nunca estaban en la opinión pública. Probablemente si yo le preguntamos a los especialistas que decían eso, que al final eso queda opaco dentro. ¿Por qué se priorizó el cáncer de vesícula y no se priorizó el cáncer de pulmón? Por esta razón, ¿ya? Porque uno tenía pésimo tratamiento en ese minuto, no había cómo resolverlo y por lo tanto, dado que nos vamos a salvar vidas y vamos a gastar mucho dinero, mejor es que darle una buena calidad de vida a las personas con cuidados paliativos, más que darle falsas esperanzas de tratamiento. Eso fue un poco el razonamiento en ese minuto, estamos hablando de comienzo de este siglo, y que yo creo que se mantiene en mucho del aparato público chileno, incluso en la formación médica chilena, ¿ya? Prioridad por aquello que realmente podemos resolver con el conocimiento científico que tenemos en este minuto y los recursos científicos que existen. Entonces hay poco de crear falsas expectativas de tratamiento de cosas que no tienen solución, ¿ya? Ese es un tema de que la priorización sanitaria incluye. Lamentablemente esto se habla muy poco y no sé si hay un debate público sobre este tema.
Y entonces, claro, la lista es para. Todo esto antes de la pandemia. Después de la pandemia es un desastre. O sea, los tiempos de espera en este minuto en el aparato público son gigantescos y en el aparato y en el mundo privado están ocultos porque son tan caros los precios que al final la gente no se opera, pero no es que esté en lista de espera, es que no tiene plata para operarse, ¿ya? O pide un préstamo, o se endeuda. Pero en realidad la oportunidad de la prestación no está siendo la oportuna que debe ser después de la pandemia y todavía no lo regularizamos. Se ha ido regularizando algo, en algunas patologías mucho más rápido que otras, y en otras patologías simplemente el tiempo de espera se está acumulando. Y obviamente a la gente no le gusta y la evaluación es muy mala, digamos. La evaluación de la población respecto al funcionamiento del sistema de salud en la espera quirúrgica es mala, es totalmente reprobado el sistema, ¿ya? Y por lo tanto hay dos actores que no van a estar nunca contentos con el sistema de salud en este minuto, que son los actores políticos, que les interesa que la gente esté contenta, y la misma población. ¿Ya? La población no le importa que yo le diga que la mortalidad infantil siguió bajando, no le interesa que yo le diga que hoy qué bueno que ahora en Chile ya no hay, tenemos más alta expectativa de vida, a él le duele la espalda, no lo han podido operar y le importa poco que yo le venga con cuentos de que los indicadores están bien. ¿Ya? Entonces, ojo, por eso hay que cumplirle a todos. Y en este momento hay al mundo político y al mundo del enfermo no se le está cumpliendo como se espera. ¿Ya? Esa es la realidad en la pospandemia. ¿Vamos a poder recuperarnos? Bueno, yo espero que sí. Yo espero que lleguemos por lo menos a los niveles que teníamos en el 2019, en el curso de los próximos 2 años, y ojalá de ahí para adelante podamos ir tirando para arriba. Pero no está tan fácil porque la acumulación de problemas de gente que no consultó, la cantidad de gente que salió de hacer prestaciones. Tenemos menos profesionales haciendo prestaciones. En el mundo privado se encarecieron mucho los precios y hace que muchos profesionales prefieran hacer una sola cirugía, ganan lo mismo que si hicieran 10 en el aparato público, o sea, en el sector privado, y por lo tanto la cantidad de oferta que estamos teniendo es menor en algunas especialidades. Mira, y depende además, porque en el agregado evidentemente se hacen más cosas que antes, etcétera, pero en ciertas áreas no. Entonces la verdad es que el diagnóstico todavía de cómo vamos a ir regulando esto, yo por lo menos no lo manejo en este minuto. Probablemente si le preguntáramos al actual subsecretario de redes asistenciales lo tiene mucho más claro y tiene un plan de trabajo al respecto, pero lo que uno mira desde la academia y desde la conversación en la trinchera es que estamos todavía lejos de llegar a los niveles en que estábamos en 2019. Y las listas de espera, como les digo, son propias de los aparatos públicos en la medida en que el copago es cero, que ahí no está la limitante de acceso. ¿Ya? Y en el sector privado no se ven porque es que simplemente la gente no se puede atender. O sea, el más pobre queda afuera y queda afuera, punto. Entonces no está en la lista de espera, pero todos sabemos que tiene que operarse. Después están los pacientes crónicos complejos. ¿Cómo se atienden en Chile? Bueno, depende, el más complejo se atiende en el nivel de especialidad, digamos. Ojo, la estrategia de atención primaria en el mundo de la prestación equivale a decir que funcionen bien las redes para nosotros. Ya, una buena red integrada, integral de servicios de salud es la estrategia de atención primaria aplicada al mundo de la prestación, ya, en la doctrina de la familia OPS, ya, en el mundo de América Latina. Es decir, una buena atención primaria es aquella que hace que se resuelva en el establecimiento que corresponde la patología que corresponde. Y por lo tanto, la mayoría de las hipertensiones se controlan ambulatoriamente, pero si hay una compleja, de difícil manejo, con un paciente que además es diabético, se lo maneja un internista en el nivel especializado, ¿de acuerdo? En el dispositivo especializado, y entonces está bien, eso es parte de la estrategia, ¿ya? De que algunas cosas se resuelven donde corresponde y las otras se resuelven donde corresponde. Y cada uno hace bien lo que tiene que hacer, ¿ya? Eso en Chile, en la norma está perfectamente bien, funciona muy bien en lo materno, en lo ginecológico, en lo infantil, en todo el mundo de la pediatría. Las cosas que tienen que resolver la atención primaria se hacen en la atención primaria, las cosas que tiene que ver el especialista pediátrico las resuelve el especialista pediátrico en su nivel, o el hospital pediátrico, pero no funciona tan bien en el mundo de las enfermedades crónicas del adulto. Ya ahí tenemos todavía mucha falencia, mucho déficit en el mundo de la oftalmología, la la endocrinología, déficit de especialistas en esas áreas, o problemas que en algunas áreas del manejo de la diabetes, pacientes que ya están compensados y deberían ser derivados y retornados al tratamiento en el primer nivel de atención, se quedan lo que nosotros decimos pastoreando
ocupando espacio en el nivel de especialidad, siendo que no son una patología compleja que ya está bajo control y que el paciente debería estar con su equipo de salud para que lo vea integralmente y no con un especialista focal. Entonces, esos problemas por supuesto que existen, pero no existen en la doctrina, existen en la práctica, ¿ya? Y son parte de la mejora continua que tienen que ir haciendo los sistemas, y nosotros estamos en esa tarea. Después, bueno, con eso espero resolver también el tema de esto de la APS de mediana atención y alta complejidad. Nuestras redes integradas, integrales, incorporan la prestación de todos los niveles y en todos los niveles gratuitos con entrega de medicamentos, pero por supuesto que si algún especialista tiene especial preferencia por un medicamento de marca y el sistema de salud lo que está ofreciendo es el genérico, le va a dar la receta y la persona la va a tener que ir a comprar. Y eso pasa, no le digo que no pase. ¿Debería pasar? No, no debería pasar, pero pasa, ya hasta el día de hoy. Eh, por distintas razones, ¿ya? Unas más explicables que otras. Después está todo el tema de la salud intercultural. Efectivamente, bueno, desde hace muchos años nosotros hemos hecho procesos de integración intercultural. Eh, pero como me gustó eso, que son inconsistentes, porque efectivamente depende mucho de la sensibilidad de los directivos de turno. Entonces, como en general nuestra formación es médica occidental y despreciativa e ignorante respecto a las cosmovisiones tradicionales y a las medicinas tradicionales, la verdad que como hay mucha ignorancia en los prestadores formados en la academia occidental, la verdad que llega un directivo que no entiende mucho del tema o que lo menosprecia y la verdad que le baja la prioridad, no hace, porque estas cosas hay que mantenerlas, ¿no? Hay que estar haciendo mantención continua. Entonces, efectivamente hay una inconsistencia todavía porque no todos los directivos que llegan a los distintos establecimientos donde hay estos acuerdos tienen el conocimiento que les permita y la apertura de mente que les permita seguir trabajando en forma coordinada. Ahora, de que hay buenas experiencias que se hacen, de que hay un esfuerzo, de que hay una política nacional escrita, sí, eso existe. Pero de ahí a que en la práctica el gestor que se gana el concurso público en el territorio no lo escoge solamente por eso, lo escoge por otras razones, tiene un muy buen currículum, y a lo mejor en ese punto no está bien, pero le ganó a todos los demás, y bueno, y queda allí, y por lo tanto en ese territorio el mundo de la integración de lo popular y lo tradicional con el mundo de la medicina occidental se ve que sufre una disminución en su prioridad y por tanto se pierden experiencias valiosas, se pierden continuidades. Todavía estamos en una fase de transición que yo creo que va a durar unos cuantos años, mientras nuestras universidades sigan haciéndonos creer que lo único que hay en el mundo es la medicina occidental, ¿ya? Y todavía falta para que eso cambie. Después, en términos de apoyo a los médicos, desde hace muchos años hay algunos apoyos a los médicos de atención primaria con teleasistencia, sobre todo en dermatología, en cardiología. Lo que nosotros tomábamos en atención primaria el electrocardiograma y nos lo informan cardiólogos que están en una casa, en un sector de Santiago, donde están un montón de cardiólogos respondiendo los electrocardiogramas de todo el país. ¿Ya? Podrían estar en cualquier parte, en realidad. Podría estar en Tombuctú, podrían estar en Medellín, da lo mismo. Llega el electrocardiograma y lo informan y por lo tanto llega el diagnóstico claro al médico. Y durante la pandemia se desarrollaron algunas especialidades de teleasistencia, de teleinterconsulta, que se han mantenido, pero todavía es un mundo en desarrollo, ¿ya? Efectivamente, yo creo que en lo que era nuestro sueño hace unos años atrás, de que el equipo de salud vaya al domicilio de la persona y vaya con todo el sistema de salud en su celular detrás, es decir, que si tiene una duda, ve a la señora y tiene un problema, le saca allí mismo la foto y se conecta con el colega especialista y le consulta si le ajusta el tratamiento o no le ajusta el tratamiento allí en línea. Eso todavía no está pasando, siendo que están todas las condiciones para que ocurra, porque si bien la gente no tiene todavía total acceso a la tecnología, los profesionales que andan en visita domiciliaria sí, ellos andan con su celular personal, aunque sea, y podrían perfectamente ser apoyados por colegas a distancia. Hay bonitas experiencias de eso, están publicadas, pero todavía no son el estándar de funcionamiento de nuestro sistema de salud. Conozco experiencias incluso más lindas en Perú, de la misma línea, pero tampoco son el estándar todavía. Sin duda alguna, si todo va bien, van a ser el estándar en los próximos años. Bien, muchísimas Cambio. gracias, Ricardo. Yo pienso que has completado tus preguntas y tus respuestas que ha planteado el auditorio
sugiero lo siguiente, hagamos unas 2 o 3 preguntas adicionales, porque también quiero considerar el tiempo. Sé que en Chile están 2 horas por encima de nosotros y están muy cerca ya casi de su cuarto de noche, y no quiero abusar mucho del tiempo. Y habrá otras Le oportunidades podríamos de dar profundizar. un minuto a lo mejor a Alexis o a Alejandro si quisieran decir Sí, algo, y entonces complementar. eso quería. Quería que las profesoras nos dieran unas 2 o 3 preguntas y diéramos espacio a nuestros invitados, Alexis, que está aquí con nosotros, y a Alejandro, que pudieran expresar lo que consideren en su momento de lo que han escuchado y darnos ese mensaje para Colombia que me parece muy importante escucharles. De modo que adelante, profe Beatriz, profe Olga Lucía, unas 2 o 3 preguntas adicionales y damos espacio para que nuestros invitados también puedan participar en la respuesta. Adelante. Tenemos una pregunta más atendiendo a la sugerencia del doctor Juan Eduardo y es de la doctora Amparo Valencia. ¿Cómo hacemos desde la atención primaria en salud cuando los profesionales de la salud solo se enfocan en atender la enfermedad, como han hecho en el ejemplo chileno? Tenemos una pregunta más para poder terminar este bloque y es la siguiente. ¿Cuáles serían las estrategias que se pueden tener en cuenta para mejorar los indicadores de enfermedades crónicas, como han hecho en Chile, Foque, las cuales no muestran actualmente indicadores favorables? Esta pregunta la hace la doctora María Virginia Pinzón. Adelante, doctor Fábrega. Bien, no sé si Alexis, ¿tú quieres decir esto de lo que estamos haciendo con el CICEP ahora? Sí, puede ser. Hola, buenas tardes, buenas noches acá en Chile. Un gusto acompañarle. He escuchado atentamente sus preguntas y observaciones, me parecen bastante interesantes. Les voy a hablar desde el rol que tengo ahora, no desde OPS, desde manejar un centro de salud familiar en un distrito de Santiago que es de población de escasos recursos, de clase media baja. Ahí tenemos un centro de salud familiar con 30.000 inscritos que se atienden en diferentes sectores del centro, y desde la estrategia de atención primaria yo creo que podríamos hilar varias cosas que se han conversado acá, sobre todo con la resolutividad del primer nivel de atención y este famoso concepto de listas de espera y de tiempos de espera o de la mediana de tiempos de espera. Quizás hay algo bastante interesante también, que si bien no vamos a desconocer los largos tiempos de espera que existen para determinadas patologías o para determinadas condiciones o intervenciones, también se ha reforzado bastante con la resolutividad de la atención primaria, puesto que, por ejemplo, mi dispositivo tiene una sala de oftalmología y una sala de otorrino y un mini pabellón de cirugía menor ambulatoria puesto. Por lo tanto, este primer nivel de atención entra ya en un limbo un poquito de si es primer nivel de atención o segundo nivel de atención, puesto que tenemos un cirujano, un médico de familia, otorrino, oftalmólogo, que van resolviendo, sí, patologías de baja complejidad, pero tratando de evitar este embudo o esta cola de lista de espera de atención primaria. Eso también se complementa con la red articuladora municipal o comunal, ya que el centro que está más próximo a mi territorio, si bien no tiene estos dispositivos, nosotros recibimos los usuarios de ese territorio. Ese otro dispositivo tiene un mamógrafo, por lo tanto nosotros derivamos nuestra usuaria a ese mamógrafo y vamos armando esta red local, municipal, distrital. Por lo tanto, el concepto de primer nivel es un primer nivel que está un poquito también ahí nebuloso, que complementa como otros niveles de atención, y yo creo que ha sido también un puntal y uno de los grandes éxitos de los indicadores sanitarios. Ahora, cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, quizás también uno de los grandes éxitos que se tiene es la priorización que imparte el Ministerio de Salud por alcanzar coberturas y compensaciones de determinadas enfermedades. Y ahora, si bien son 21 indicadores, algunos son enfermedad y otros son para tener población sana. Tenemos 2 indicadores que son bastante exigentes para el equipo, que es mantener una cierta cantidad de porcentaje de niños y niñas con un peso normal y niños libres de caries. Pero cuando uno cumple esta cierta cantidad de indicadores, hipertensión, diabetes, tasas de compensación, eso impacta también en el bolsillo de los trabajadores. Por lo tanto, se van imperando metas sanitarias, se van priorizando todos los años, hay un acuerdo entre la Asociación de Funcionarios de los Gremios, los municipios y el Ministerio de Salud, y se van adaptando a las necesidades epidemiológicas también y a la realidad organizacional del primer nivel,
y con eso también hemos ido aumentando cobertura y mejoras. Por lo tanto, si bien este sistema de Pay for Performance es un poquito complejo en ciertos incentivos también para la organización, también va generando que se alcance cierto tipo de cobertura sanitaria. Y quizá otro tercer concepto sería un poquito adaptarse a innovaciones. Hasta hace el 2019 partió una estrategia de atención de multimorbilidad en atención primaria, donde en base al uso de la data de los centros de salud, que requiere un registro clínico electrónico y el uso de la data que se produce del registro clínico de nuestro usuario, que es como un repositorio a nivel nacional, estamos identificando los usuarios que tienen 5 o más patologías crónicas concomitantes. Y en base a eso se estratifica por riesgo en base a una metodología de la Kaiser permanente, y eso se atiende de una manera diferenciada, evitando la fragmentación y un poquito la sobre o la policonsulta de esos usuarios, y ubicando también algún tipo de especialista en atención primaria que tenemos, que son los médicos de familia, para canalizar o apuntar un poquito a absorber esta demanda, que es la policonsulta, la que más gasta y también lo que más recursos consume dentro del mismo centro de salud. Por tanto, este concepto de red integrada yo creo que es lo fundamental, la territorialización, conocer nuestro tope de usuarios. En mi centro son 30.000, dividido en tres sectores de 30.000, pero entendiendo que también este primer nivel es bastante complejo, son 12 diferentes tipos de profesionales que intervienen, desde psicólogos, hay consultorías también entre el hospital y la servicio de atención primaria de psiquiatras o de otros componentes que no se pueden derivar fácilmente por lo atochado de las listas de espera, las camas. Por lo tanto, esta red articuladora y este primer nivel bastante fortalecido creo que es la base un poquito de la estructura del sistema de atención primaria chileno. Eso. Muchísimas gracias, Alexis. Muchísimas gracias por tu ampliación y con toda seguridad haremos otro seminario, otro conversatorio para mirar esos detalles de funcionamiento de las redes que van progresando. Digamos, uno podría decir, Alexis, que la primera década, en los 90, hicimos unos equipos de tal forma. En el 2000 teníamos en tal forma, en el 2010 en tal forma y en el 2020 estamos pensando unas cosas totalmente diferentes. Esto es progresivo, se va modificando de acuerdo a los contextos, de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a los recursos y de acuerdo a las metas que los países tienen. Y por lo tanto, los colombianos debemos aprender de esas experiencias. Y es un poco el llamado a la academia que está aquí presente, a los docentes y a los estudiantes, ese ánimo de aprender cómo se hace, cómo se ha hecho, para ver cómo lo adapto y lo pudiera aplicar en mi territorio, en mi región, para lograr mejores resultados de salud pública, porque es muy interesante. Cuando uno tiene en la mente resultados de salud pública, es diferente como director de hospital a un director de hospital que está solo preocupado por la sostenibilidad financiera y por facturar. Especialistas en facturación, eso es una técnica, es una forma, pero yo pienso que la mentalidad, y yo llamo atención a los académicos aquí presentes, que necesitamos directores de hospitales cercanos a las metas de salud pública, cercanos a los resultados en salud y no tanto a los resultados financieros, entendiendo que hay que tener sostenibilidad y hay que ser eficientes, pero principalmente hay que estar priorizando las metas y eso requiere una formación especial. Le paso la palabra a Alejandro porque me parece importante escucharle y decirles que esto está apenas abriéndose la posibilidad de continuar otros conversatorios donde podamos profundizar con las múltiples preguntas e inquietudes que aquí existen en nuestro auditorio. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Juan Eduardo. Mira, bueno, primero saludarlos, buenas noches, estuvimos atentos a toda la presentación. La verdad es que hay un elemento adicional que de alguna manera a mí como economista, yo soy magíster en negocios, son de esos que el doctor Fábrega dice que escribimos con letras chicas. Pero la verdad que lo que hacemos es complementar desde este espacio el trabajo. Y una de las cosas que desde el sistema chileno y que hemos visto en otros sistemas también, como en el País Vasco bueno, y en otros que están trabajando el tema de la RIS, que de alguna manera ordena y permite a los equipos tener cierta sintonía con todo esto que se está trabajando, es lo que denominamos nosotros el Plan de Salud Comunal. El Plan de Salud Comunal es un documento escrito
¿sí? Que formalmente lo que hace es generar un acuerdo entre, digamos, el equipo gestor en el territorio, que es el equipo de atención primaria, con el equipo regulador, que es el Ministerio de Salud, que también de alguna manera lo que hace es ponerle ciertos límites a las actividades y ahí de alguna manera responde a esta pregunta de cómo hacemos para motivar a los equipos en el trabajo. Bueno, los equipos en el trabajo en atención primaria, a través de este plan de salud comunal, establecen los objetivos institucionales, ejecutan eventualmente un diagnóstico de salud, por lo tanto, le ponen foco a aquellas cosas que en cada territorio, ¿sí? En cada comuna, en cada municipio, son relevantes para mantener a la población sana, que es principalmente el foco de la atención primaria. Se hace información de contexto, se hace un diagnóstico de las necesidades de salud principalmente, y finalmente se establece también brechas, ¿ya? Y ahí también hay un trabajo bien interesante que ha hecho el OPS en los últimos años de ayudar a los equipos de atención primaria a establecer brechas sanitarias, asistenciales, de infraestructura, brechas de personas eventualmente en los territorios para poder generar atención, que finalmente lo que logran es que los equipos de atención centren el trabajo en aquellas cosas que son más relevantes dependiendo de cada uno de los territorios. Incluso dentro de cada uno de los países existen diferencias dependiendo del territorio que es importante abordarla, y el plan de salud comunal, que es una herramienta escrita, ¿cierto? Que tiene en Chile una guía, ¿cierto? Que entrega el ministerio donde le dice a los equipos cómo formarla, ayuda mucho también a los equipos a ordenar el trabajo. Así que desde esa perspectiva, bueno, aportar ese elemento, que también es un elemento ordenador del trabajo de atención primaria. Y agradecerle nuevamente la invitación. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por lo que nos estás planteando. Y ahí está el potencial de que los países tienen con sus planes decenales, con sus planes de salud pública, de avanzar muchísimo en las comunidades, en las regiones. Y creo que ese es un aprendizaje que tenemos que viabilizar entre todos. Aquí también tenemos muchas experiencias con esto, limitaciones, todos los que ustedes quieran allí, pero los planes comunales, los planes regionales, los planes de trabajo que se incorporen y sean inherentes a los actores para poder cumplir con esas metas y tener financiamiento suficiente, realmente resuelve muchísimas cosas. Bueno, no sé si está la pregunta de la doctora Lady de la Secretaría de Salud Manizales, y si no, vamos cerrando. Profesora Beatriz, Olga Lucía, por favor me indican, y si no, cerramos esta última parte. Podemos, profesor Juan Eduardo, tener el espacio para una pregunta más dirigida Una al pregunta doctor y Fabri. cerramos y ya hacemos el Sí, cierre para que lleguemos a las 8 en punto. por supuesto. La pregunta es de la doctora Mari Tejerina. ¿Cuáles son las acciones que han realizado y que realizan para asegurarse que el primer nivel desarrolla adecuadamente todas las funciones que les competen en este marco de APS? Bueno, Alexis dijo algo de eso de lo que se hace. Yo lo voy a decir, él lo puede decir en términos más técnicos. Yo lo voy a decir, generalmente los gestores de salud tenemos tres instrumentos. Sermones, es decir, apelar al bien, al buen cumplimiento, a que todos somos uno y somos una familia que tenemos que tratarnos bien. Dos, zanahorias, es decir, incentivos monetarios o no monetarios, y garrotes, es decir, castigos de diverso tipo. En general, en el aparato de público chileno, en la atención primaria, no tenemos cómo aplicar garrotes desde la red, ¿ya? Entonces nos quedan los sermones y los incentivos. Y son súper eficientes. Los incentivos son monetarios y no monetarios. Los monetarios tienen que ver con que si cumplen las metas, mejora el sueldo. Eso está, es un instrumento legal, está establecido, se colocan las metas, se negocian las metas, y si las cumples tienes más sueldo. Y un bono bastante significativo, que le llega a todos los trabajadores. Entonces ahí hay un incentivo monetario, pero también hay incentivos no monetarios. Formación, capacitación, premios, reconocimiento, ranking donde uno dice que este es el municipio mejor, etcétera, etcétera. Y a la gente también le gusta mucho y funciona con eso. Entonces ese es el lado de los incentivos. Y después está el lado de las apelaciones, y la verdad que por lo menos en el aparato público chileno a la gente le gusta saber que le cumple su gente. ¿Ya? Entonces, cuando uno se los exhorta y los reconoce en esa línea, también se siente muy gratificado. Así que por lo menos esas dos tenemos. El garrote no funciona mucho porque no son funcionarios del aparato del gestor de red.
por lo tanto no puede amenazarlos con despedirlos, podría amenazarlos con un sumario por incumplimiento y abandono de deberes, pero eso es muy largo, muy difícil, al final nunca resulta, ni llega a nada. Entonces más bien son los otros dos los que se usan. Pero ahora en términos más técnicos, para terminar, yo creo que Alexis nos podría decir qué convenios son los que más funcionan, cómo está operando o profundizar un poco en lo que ya planteaste. Sí, quizás complementar a lo que tú dices, Ricardo, y yo creo que algo que es bastante importante y que causa también que tengamos una gran cantidad de profesionales, el tema de la formación, puesto que estar en atención primaria genera la mayor cantidad de puntos para que después los médicos se puedan especializar. Y el 99% de la especialidad médica en Chile está determinada por el Ministerio de Salud con las universidades. Por lo tanto, que un médico se especialice por cuenta propia es bastante difícil, porque la especialidad la paga el Estado, pero determina qué especialidades se necesitan, incluso las subespecialidades, y por lo tanto, para acceder a esas especialidades hay un requisito previo de haberse desempeñado entre una cierta cantidad de años en atención primaria. Quizás ese es uno de los garrotazos más fuertes y de incentivo de reclutamiento de médicos para la disposición en el territorio. Creo que eso es como uno de los más fuertes. El otro, cuando uno ya está en el nivel más mismo, el componente monetario del sueldo, no hay meta que no se cumpla todos los años, puesto que eso sería una debacle tanto para el administrador como para los funcionarios y la asociación de funcionarios. Y también creo que tenemos un mecanismo que ha sido bastante exitoso de control de gestión, algo que también hemos estado trabajando en la OPS, que es la programación operativa y esta programación operativa en red que permite desplegar la cartera de prestaciones del APS, cuantificar cuál es la brecha sanitaria y a partir de esa brecha sanitaria cuantificar cuánto recurso humano se necesita. Y eso está determinado por el Ministerio de Salud, está determinado en la Ley de Atención Primaria, por lo tanto todos los años se emanan las indicaciones de esta microplanificación de un centro de salud y de una comuna y que se reporta en red, se reporta a los niveles superiores y los niveles superiores reportan al ministerio y el ministerio vigila que cada uno de los dispositivos programe o planifique. Y yo creo que ese es un mecanismo de control de gestión para ir mirando si es que existe cumplimiento del plan básico de salud. Pero creo también que el sistema de formación y de incentivo de que la captura de la especialidad médica sea por parte del Estado ayuda a que este también sistema primario sea bastante robusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación, Ricardo. Gracias, Alexis. Gracias, Alejandro, por su participación. Yo pienso, como les decía previamente, la academia, los docentes, los estudiantes, tenemos que tener la mente abierta, escuchar, aprender, para ver cómo aplicamos en nuestros territorios la generación de una cultura, porque esto es una cultura que lleva sus años y que hay que tener una cultura con una visión de optimismo. O sea, muchas veces uno puede tener realidades muy complejas y muy difíciles y casi que uno diría, es imposible hacer ese cambio, es imposible avanzar en eso. Pero cuando nos muestran resultados de experiencias interesantes como la que tiene Chile, que no es perfecta, porque es importante reconocer eso y Ricardo Fábrega lo ha reconocido, no es perfecta, pero es un camino que se ha recorrido. Hay diferencias con Colombia. En el caso específico de Colombia, Colombia tiene una ventaja, tiene un sistema de aseguramiento universal que es único y que no está repartido, que no tiene dos personas que estén allí trabajando, hay un fondo único, hay un ADRES, hay una administración de recursos del Estado único, que Chile no lo tiene. Chile tiene FONASA y tiene las ISAPRES. Colombia ha logrado unificar y esa es una ganancia importante que todos somos conscientes de eso. Colombia tiene un desarrollo muy importante de protección del gasto de bolsillo. Con un 15-16% hemos logrado eso y tenemos que protegerlo, tenemos que proteger esa ganancia porque es una ganancia para Colombia. Chile tiene una deuda todavía, pero posiblemente es porque tiene un sistema privado supremamente costoso, altamente costoso, y ese sistema lógicamente apunta a que lleve a mayor gasto de bolsillo por parte de un segmento pequeño de la población. Ellos como chilenos tendrán que resolver eso en su tiempo y sabemos que tienen debates en ese sentido.
Entonces, tenemos realidades diferentes y puntos de partida diferentes. El sistema de salud chileno protegió la atención primaria en salud y la salud pública, aún estuvieran en dictadura, y todos los gobiernos ya en la democracia, apuntaron a fortalecer la atención primaria en salud, que es lo que nos mostró Ricardo. Desde los 90 se comenzó un fortalecimiento de esa estructura de la atención primaria en salud desde el enfoque de las municipalidades, que es muy interesante, y por eso pensar que tenemos que fortalecer nuestros centros de salud, nuestros puestos de salud, nuestros hospitales de primer nivel con capacidad resolutiva es muy importante, es valiosísimo. Colombia está dando ese debate, está expresando que hay necesidad de trabajar eso. ¿Para qué? Para reducir la brecha de acceso. Y por lo tanto, los colombianos y las colombianas debemos fortalecer de que ojalá los partos no sean atendidos todos en las grandes ciudades, sino que los centros, puestos de salud, policlínicos y hospitales de primer nivel tengan la capacidad de proteger a las madres y a los niños en ese primer nivel de atención, y realmente ese camino tenemos que seguirlo. Son etapas, son pasos que tenemos que brindarnos, y me parece que es muy interesante que aprendamos de otros países y nosotros veamos cuáles son nuestras potencialidades. Yo les diría que cerrando a todo el grupo, la Asociación Colombiana de Salud Pública, el Grupo de Atención Primaria en Salud, va a disponibilizar otros debates de este tipo. Queremos que esto llegue a secretarios de salud municipal. A nosotros nos agrada muchísimo que hayamos tenido secretarios de salud municipal de diferentes lugares, personas de diferentes lugares, e incluso de nivel internacional. Vamos a propiciar esos debates para poder seguir aprendiendo, y vamos a sistematizar este conocimiento en el sentido de que algunas herramientas, no para copiar, sino para leerlas y aprenderlas. ¿Cuáles son los manuales? ¿Cómo se le paga a los funcionarios en los diferentes lugares? Es importante. ¿Cómo se le paga la atención primaria en salud? Yo quisiera que eso quedara para el próximo debate. ¿Cómo son los pagos para la atención primaria en salud? Para que veamos qué podemos aprender y cuál es el potencial. Eso que nos acaba de decir Alexis, de que una persona cuando está trabajando en atención primaria en salud hace méritos para su especialización. Podríamos aprender muchísimo de eso. Es parte de propuestas que de una u otra forma también se están discutiendo en Colombia, pero las tenemos que concretar, tenemos que ponerlas a funcionar, y para eso no se requiere grandes reformas, se requiere intencionalidad política, se requiere decisión académica para darle opción a los profesionales que están en los territorios, en las zonas rurales, con una capacitación diferente, que puedan poder acceder posiblemente a unas especialidades en el futuro, porque el sistema se conforma en esa forma. De modo que mil gracias, Ricardo, mil gracias, Alexis, mil gracias, Alejandro, mil gracias al Grupo de Atención Primaria en Salud, a las universidades, a todos los que estuvieron aquí presentes. Muchísimas gracias. Esta no es la última ni la única. Habrá muchas sesiones posteriores donde estaremos trabajando esto, porque tenemos que plantearlo. La Asociación Colombiana de Salud Pública quiere colocar espacios de aprendizaje para saber que las nuevas generaciones de salud pública en Colombia tengan diferentes opciones, sean innovativos, tengan creatividad y, lo más importante, que tengan principios y valores para lograr metas de salud en sus territorios, en sus regiones, por sus familias, por sus comunidades, y en eso queremos contribuir para las nuevas generaciones. Ricardo, mil gracias. Nos veremos en Muchas una gracias a próxima ustedes. oportunidad. Una sola última cosa, Adelante, Ricardo. felicitarlos por este grupo de atención primaria de conversaciones sobre el tema. Les vamos a copiar la idea para hacer algo parecido acá en Chile, bien amplio, porque generalmente somos grupos más pequeños los que nos juntamos. Y lo que sí les quiero decir, que se pongan en la cabeza como meta el 2028 se cumplen los 50 años de Alma Ata. Hagamos un gran evento simultáneo en América Latina para celebrar los 50 años de la atención primaria, habiendo cumplido y habiendo avanzado con nuestros pueblos. Espero que nos pongamos esa meta y que no se olvide el hito que significó Alma Ata para todos nosotros. Me apunto a ese 2028, que Dios me dé vida. Una gran, sí, eso quiero. Cuídate harto. Nos cuidaremos, nos cuidaremos. Nos cuidaremos. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias.